Bienvenidos a Alphafix, su canal preferido de fanfics. Disfruten el vídeo de hoy y únanse a Patreon, se subirá muchos más fanfics ahí. Que comience. Capítulo 1. El verano ya está aquí y con él la locura. El sol se colaba perezosamente por la ventana mientras apoyaba la cabeza en una mano, observando cómo las nubes se arrastraban por el cielo como si no les importara nada. Con la otra mano garabateaba algo abstracto en una esquina de mi cuaderno, pero tenía la mente en blanco. Y luego Ring. La clase estalló en vítores. Nuestro profesor, un hombre de mediana edad con un bigote que probablemente merecía su propio código postal, aplaudió y nos sonrió radiante. Bueno, eso es todo, clase. Habéis sobrevivido. Seguid adelante y disfrutad del verano. Las sillas raspaban, los papeles volaban y las bolsas se cerraban. Mis compañeros prácticamente corrían hacia la puerta con la energía suficiente para impulsar 5 inventos por sí solos. Me levanté lentamente, me colgué la mochila al hombro y seguí la ola de estudiantes que salían. Un suspiro silencioso escapó de mis labios. Esto es realmente una locura, murmuré. Sí, no es broma. Ha pasado solo una semana desde que desperté en este mundo. Un mundo que, por lógica, no debería existir. Y, sin embargo, aquí estoy, atrapado o quizás dotado con el cuerpo de Dexter. No cualquiera, sino como el maldito laboratorio de Dexter. Y no era solo el cuerpo. Cuando desperté aquí por primera vez, no era solo yo, también tenía sus recuerdos, su infancia, sus inventos, su caos diario. Todo me inundó como una descarga directa a mi cerebro. En un momento era yo, normal, viva, viendo dibujos animados, y al siguiente, era él. Al principio, pensé que era un sueño. O tal vez una fantasía de coma. Pero no, el calor del sol, el olor del viejo aula, la sensación de la correa de la mochila en mi hombro, todo era demasiado real. ¿En serio? Para un fanático de los dibujos animados de toda la vida como yo, esto fue un sueño hecho realidad. Pero, al salir al luminoso patio de la escuela, noté que una gran multitud se había reunido cerca de la puerta principal. Los teléfonos estaban fuera. La gente gritaba, pedía fotos, autógrafos. Algunos incluso ondeaban carteles como si fuera un concierto. Curioso, incliné la cabeza y miré hacia la puerta. Y allí estaban. 3 chicas caminaban juntas, con la cabeza alta, ropa elegante y una presencia más imponente que la de cualquier banda de rock. La gente se volvía loca por ellas, y, sinceramente, entendía por qué. Este mundo es jodidamente complicado, sus nombres resonaron en mi memoria como una campana de advertencia. Bubbles, Buttercup y Blossom. Sí, esas 3 eran las chicas superpoderosas. Solo que ahora ya no eran los héroes rechonchos y de ojos grandes de mi infancia. Se habían convertido en verdaderos adolescentes y, al parecer, en superestrellas. Literales íconos con superpoderes que caminaban por el mismo pasillo de la escuela que yo. Justo cuando estaba a punto de apartar la mirada del desfile de celebridades que caminaban, sentí un brazo colgando perezosamente sobre mi hombro. Oh, mi hermano pequeño está enamorado de esos superhéroes. Me dijo una voz cantarina justo en mi oído. Ni siquiera necesité mirar. Esa voz se me quedó grabada en la cabeza como un mal tono de llamada. Oh, cállate, Dede. Sí, Dede. Mi autoproclamada torturadora y, al parecer, todavía una fuerza imparable del caos en este mundo. Pero por supuesto, no se detuvo. Ella nunca se detiene, se acercó más, tocándome la mejilla con el dedo como si fuera una pelota antiestrés. Y bien. ¿Quién te gusta? ¿Burbuja? ¿O quizás te gusta más Blossom? ¿Eh? Me froté la sien con un suspiro. Tratarla como espectador era una cosa. Vivir con ella era un auténtico sufrimiento. Mira, dije rotundamente, señalando hacia el edificio científico cercano, es Mandark. Ella se quedó congelada. Su cabeza se giró en la dirección que yo señalaba tan rápido que juré que escuché un crujido. ¿Qué? ¿Dónde? Y sin siquiera verificar, salió disparada, como si la persiguiera un payaso radiactivo. Ni siquiera creo que esperara de ver si Mandark estaba allí. Su cabello se movía con cada paso de pánico mientras se abalanzaba sobre la multitud y desaparecía tras unos grupos de estudiantes de último año. Dile que no me has visto. Gritó por encima del hombro. Parpadeé lentamente. Ni siquiera lo vi, murmuré. Clásico de. Me ajusté la correa del bolso y volví a caminar hacia las puertas de salida. Con el sol de verano brillando con fuerza y mi mente aún asimilando la absoluta rareza de mi nueva realidad, dejé escapar otro suspiro.
Un mundo de personajes de dibujos animados que han crecido, coexistiendo y, de alguna manera, viviendo vidas adolescentes normales. Mi sueño hecho realidad, ¿verdad? Pero este sueño tiene demasiadas partes móviles, y D&D es solo una de ellas. Necesito encontrar un lugar para pensar, murmuré. Antes de que mi cerebro se apague. El hogar parecía un buen lugar para empezar. Al acercarme a mi calle, el silencioso murmullo de los suburbios llenaba el aire. Los árboles crujían, las cortadoras de césped zumbaban a lo lejos, los pájaros cantaban como si todo estuviera normal. Luego se escuchó el sonido de neumáticos chirriando en el camino de entrada de al lado. Un pequeño hatchback destartalado se detuvo junto a nuestra casa, con aspecto de haber sufrido demasiadas persecuciones heroicas. La puerta del conductor se abrió de golpe y salió un tipo enorme que parecía cómicamente fuera de lugar en un vehículo tan pequeño. Dio un paso adelante y de inmediato resbaló con una patineta perdida. «Malditos niños», murmuró mientras casi se caía, solo para agarrarse a la puerta del auto. Un fuerte crujido resonó cuando su mano dejó una marca del tamaño de un plato. Oh, genial, intentó cerrar la puerta una vez. 2 veces. La tercera vez la cerró de golpe y la ventana se hizo añicos. Y entonces se puso rojo. ¿Cómo, rojo, literalmente? Antes de que pudiera salir como Hulk y arrojar el auto al otro lado del patio, sus ojos se encontraron con los míos. ¿Está bien, señor Bob? Pregunté con naturalidad, de pie a unos metros de distancia con una ceja levantada. El hombre parpadeó, se recompuso y bajó el coche, que en ese momento estaba a medio camino sobre su cabeza. Estoy bien, Dexter. Jaja. Rió torpemente, sacudiéndose la camisa y mirando hacia la puerta como si fuera a rescatarlo. ¿Acabas de volver de la escuela? Sí. Lo soy. Ya veo. Bueno. Que tengas un buen día, chico. Y así, entró caminando rápidamente a su casa, todavía con la cara roja, dejando la ventana rota y el marco doblado detrás de él como si fuera algo totalmente normal. Negué con la cabeza. Sí. Totalmente normal y crear es difícil, anímame. Vota por mí. Comentario 18 comentarios. Votar capítulo 2. El laboratorio bajo la superficie. La puerta principal se abrió con un crujido. Estoy en casa, gritó Dexter mientras entraba en la casa. Se quitó los zapatos y los colocó cuidadosamente en el zapatero junto a la pared. El interior de la casa lucía exactamente como lo recordaba, tanto de esta vida como de la anterior. Acogedor, luminoso y engañosamente normal. Desde la cocina, la voz de su madre resonó alegremente. ¿Está D&D contigo, Dexter? Está con sus amigas, mamá, respondió Dexter, mientras ya se dirigía hacia las escaleras. Ya veo. Bueno, si tienes hambre, hay sándwiches en la nevera. Vea por uno. Está bien, mamá, gritó, ya a mitad de los escalones. Llegó al segundo piso y entró en la habitación que, desde hacía un día, se había convertido en su nuevo santuario. Su dormitorio. Una vez dentro, cerró la puerta con cuidado, dejó la mochila sobre la cama sin mirarla 2 veces y se fijó en la gran estantería que ocupaba toda la pared. A simple vista, parecía una estantería cualquiera, llena de gruesos volúmenes polvorientos, enciclopedias científicas, tomos de física y diarios llenos de notas ilegibles. Dio un paso hacia él, tomó un libro específico del estante superior derecho y lo atrajo hacia adelante. Hacer clic. Un débil sonido mecánico retumbó bajo las tablas del suelo. Todo el estante tembló y luego comenzó a abrirse. Los engranajes zumbaron suavemente mientras revelaba una elegante puerta de metal reforzada con un tenue brillo azul que pulsaba en los bordes. Dexter dio un paso adelante. Un panel se abrió en la puerta, revelando un escáner de retina. Él se inclinó. BZZZZZ escaneo. Un rayo de luz pasó sobre su ojo. Identidad confirmada, entonó una tranquila voz robótica. Bienvenido de nuevo, Dexter. Con un suave silbido, la puerta de metal se partió por la mitad y se deslizó hacia las paredes. Más allá, unas luces tenues cobraron vida, proyectando un tono azul sobrenatural sobre pisos de acero pulido, brazos robóticos, servidores enormes y un ascensor que conducía a las profundidades subterráneas. Dexter entró. El aire se sentía más fresco y estéril. Este era el corazón oculto de la casa. Su laboratorio, o mejor dicho, el laboratorio de Dexter. Incluso con sus recuerdos intactos, el conocimiento heredado del verdadero Dexter hacía que este lugar pareciera haber vivido allí toda su vida. Conocía cada consola, cada código, cada invento escondido en los rincones.
De acuerdo, murmuró, caminando por la pista mientras las luces se encendían bajo sus pies. Manos a la obra. Caminaba en silencio, con las manos en los bolsillos, mientras sus ojos escudriñaban la vasta cámara. Todo era demasiado surrealista, incluso ahora. A pesar de ser su séptimo día en este cuerpo, los recuerdos eran demasiado vívidos como para negarlos. No eran solo el conocimiento de Dexter. Eran su vida. Sus pensamientos, sus logros, sus fracasos. Y ahora mismo, eso incluía la historia de cómo surgió todo este imperio clandestino. Un genio con un presupuesto limitado, pensó divertido. Todo empezó cuando Dexter tenía unos 7 años. Un chico flacucho y perspicaz con más ideas que dinero. No podía comprar piezas, así que recurrió a un lugar donde a nadie le importaba lo que quedaba abandonado. Los desguaces de WRB. La Liga Mundial de Boxeo Robótico era un deporte mundial masivo y, tras cada combate, los robots de combate averiados, los componentes quemados y los prototipos desechados se arrojaban a fosas de salvamento designadas. Lo que la mayoría veía como chatarra, Dexter lo veía como oro. Empezó a colarse en esos depósitos de chatarra después de la escuela, armado únicamente con un carro, una linterna y una mochila llena de herramientas. Servomotores, condensadores de plasma, jazz de combate parciales con núcleos de memoria dañados. Aprendió a repararlos y a usarlos. Todo empezó con un banco de herramientas en el sótano. Un kit de soldadura, un servo de muñeca roto y un sueño. Pero ese banco se convirtió en un túnel. Y el túnel se convirtió en un laboratorio. Con robots de excavación modificados y equipo de excavación recuperado, Dexter cavó más profundamente bajo su casa, reforzando cada pared y piso con placas y aleación WRB recuperadas. Lo que antes era el taller de un niño ahora era una fortaleza subterránea. Incluso la entrada por la que había entrado, un escáner de retina detrás de una estantería falsa, era solo una de varias formas secretas de entrar. Trampillas debajo de la alfombra de la sala de estar, huecos de ascensor ocultos dentro del conducto de la ropa sucia, una escalera oculta en el ático que descendía hasta el núcleo del servidor. Y todo esto se financió gracias a puro ingenio. Ahora, en la línea de tiempo actual, Dexter ya no se limitaba a hurgar en la basura. Vendía de forma silenciosa y anónima. Para coleccionistas privados, gobiernos neutrales e incluso exposiciones tecnológicas clandestinas. Drones de seguridad, convertidores de energía limpia, torretas de plasma tácticas. Todo desarrollado y vendido bajo el nombre clave. RedSpark. Algunos en foros de hackers creían que RedSpark era un ingeniero adulto deshonesto, o incluso una IA obsoleta. Nadie sospecharía de un chico de 14 años de los suburbios con el pelo pelirrojo despeinado y una hermana que daba volteretas por el pasillo. Dobló una esquina, pasando filas de cápsulas de almacenamiento y brazos robóticos en pleno mantenimiento. Luego entró en una cámara secundaria, más pequeña que el laboratorio principal, pero más personal. Y allí estaba. Un imponente robot con un elegante chasis negro y dorado, brazos reforzados y un panel pectoral parcialmente abierto, aún conectado a una plataforma de calibración. Sus dedos se articulaban con elegante precisión, y su núcleo latía con una tenue luz, como un latido a punto de comenzar. Dexter subió a la plataforma de servicio y apoyó una mano sobre la superficie de metal pulido. Parece que casi has terminado, Midas. ¿Te gusta? Añádelo a tu biblioteca. Comentario 9 comentarios. Votar capítulo 3. Escala, el punto de vista de Dexter, me senté frente a mi consola gigante. La pantalla azul zumbaba suavemente y la clásica línea verde parpadeaba como el latido de un osciloscopio. Este era el Quadraplex 3000. Mi computadora. Computadora, análisis, dije, cruzando las manos bajo la barbilla mientras me inclinaba hacia adelante. La familiar y ligeramente engreída voz femenina de Mia llenó la cámara mientras el texto se desplazaba por la pantalla y una proyección 3D flotaba encima. Estado de la unidad Midas. 97% de avance. Calibración final pendiente. Se estima que estará completamente lista para el campo mañana por la tarde. Allí estaba, mi obra magna. Midas. Un robot con capacidad de combate diseñado para el boxeo mundial de robots, sí, pero mucho más que un simple matón mecánico. Con capacidad de enlace de sombra, servos de alto torque, aprendizaje adaptativo de IA y capas de blindaje, fue el primer paso. No solo hacia el poder, sino también hacia el reconocimiento. Mientras estudiaba los esquemas, sonó un tono de alerta y luego la computadora volvió a sonar. Dexter, el boletín de noticias que pediste monitorear ya se activó. ¿Quieres verlo ahora? Déjame verlo.
El feed cambió a una interfaz elegante. KMP News 8. Una bella mujer, de grandes ojos azules y corte de pelo estilo duendecillo, estaba informando en vivo frente a una enorme estatua en construcción que reconocí de inmediato. La construcción del nuevo monumento al hombre del metro está casi terminada, dijo radiante. Y mañana, la ciudad planea inaugurarlo en honor a sus décadas de servicio. La señal parpadeó y cambió. Ahora era otra estación. El presentador parecía nervioso, con el pelo encrespado y los papeles un poco desordenados. Siempre se notaba que algo real estaba sucediendo cuando la calma refinada se desvanecía un poco. En una noticia de última hora, hoy en un mercado suburbano, un organismo extraterrestre no identificado se adhirió a un humano. Los testigos describieron la transformación como horripilante. La piel del huésped se tornó beige con extremidades negras como la tinta. Oficiales militares han confirmado que la criatura ha sido sometida gracias a la intervención de las chicas superpoderosas y ahora se encuentra en contención en el Área 51. Una fotografía borrosa de la criatura apareció en la pantalla. ¿Aliens, eh? Suspiré y me rasqué la cabeza. Parece que la trama finalmente avanza, murmuré en voz baja. Me recliné en mi silla y me quedé mirando el techo de mi laboratorio por un momento. Una de las primeras cosas que hice cuando llegué a este mundo después del pánico y la incredulidad iniciales fue estudiar. No solo estudiar ciencias, claro. Esa parte es casi instintiva para mí. No, me refiero a estudiar el mundo mismo. Esta historia mundial, sus eventos, sus reglas, porque a pesar de todo mi ingenio, de todo mi conocimiento en cálculo cuántico y arquitectura atómica, seguía siendo dolorosamente ingenuo. O sea, en serio, el Dexter anterior creía que las chicas tenían hasta los 8 años. Ni siquiera sabía quién era Gregor Mendel hasta que, de entre todos los presentes, D.D. lo mencionó casualmente como si fuera algo común. Las máquinas recreativas lo confundían y la naturaleza era un concepto vago que ocasionalmente observaba a través de un cristal reforzado. ¿Y socialmente? Su círculo de amigos, o mejor dicho, el mío, consistía en mi primo Douglas y Mandark, que oscilaba entre ser mi némesis y griega. Alguien que simplemente existía con un rencor permanente contra mí. Aún así, he estado intentando cambiar eso, poco a poco. El progreso no es lineal, pero el cambio es posible. Con eso en mente, me sumergí en la base de datos de este mundo, buscando, observando y escuchando. Y lo que descubrí fue a la vez emocionante y aterrador. Este mundo es una locura. Extraterrestres, mutantes, seres con superpoderes, héroes y villanos por igual. La realidad aquí parece coescrita por 10 autores diferentes sin un editor de continuidad. Hace apenas 5 años, en 2010, un meteorito se estrelló en la Tierra, desatando una reacción en cadena de caos. Invasiones alienígenas, fisuras dimensionales e incluso un genio de piel azul que intenta convertir una ciudad entera en su patio de recreo personal. Desafortunadamente para él, no lo logró. Ahora está entre rejas, detenido por una imitación de Superman. Pero el caos que desató continúa extendiéndose por la sociedad. Los superhéroes de este mundo también fueron celebrados y adorados por el público. Pero todo cambió hace años cuando una oleada de demandas y demandas civiles comenzó a acumularse en su contra. Civiles heridos accidentalmente durante heroicas batallas, ciudades dañadas durante misiones de rescate e incluso transeúntes traumatizados por los efectos secundarios no deseados de los superhéroes comenzaron a demandarlos, no solo por daños materiales, sino por responsabilidad personal. Un hombre demandó a un héroe por salvarlo del derrumbe de un edificio, alegando que el rescate le causó una hernia discal. Una mujer demandó a otra por trauma emocional tras presenciar la derrota de un villano. Las compañías de seguro se negaron a cubrir los daños causados por actos de superhéroes. La opinión pública comenzó a dividirse. Algunos seguían viendo a los héroes como protectores, mientras que otros los veían como desastres ambulantes. A medida que las demandas se acumulaban y el costo financiero para los héroes y los gobiernos se hacía insoportable, el gobierno federal intervino. En silencio y sin fanfarria mediática, aprobaron la ley de superreubicación, una ley que prohibía oficialmente la actividad de los superhéroes y responsabilizaba legalmente a los héroes por cualquier uso no autorizado de sus poderes. Para gestionar esto, el gobierno creó el programa de reubicación de superhéroes, una operación encubierta que ayudaba a los superhéroes a desaparecer en la vida civil. Se les otorgaban nuevas identidades, trabajos y hogares, y se les prohibía estrictamente usar sus poderes en público. Cualquier violación conllevaba el riesgo de ser arrestados o expulsados de la protección.
Esta jubilación forzosa no solo se aplicó en Estados Unidos, sino que se extendió con el aumento de la presión global. Muchos superhéroes desaparecieron del foco de atención, mientras que otros se rebelaron y se rebelaron. Ahora, con el aumento de anomalías interdimensionales, invasiones extraterrestres y un caos tecnológico en aumento, hay rumores de que el programa podría disolverse o reactivarse para algo más grande. Pero por supuesto, hay excepciones. A pesar de la plena vigencia de la ley de superreubicación, algunos héroes permanecieron activos, ya sea porque eran demasiado poderosos para silenciarlos o demasiado simbólicos para borrarlos. Metro Man, el amado protector de Metro City, fue uno de los pocos cuya influencia e imagen pública limpia lo hicieron intocable. Su sola presencia trajo esperanza y estabilidad, por lo que el gobierno silenciosamente hizo la vista gorda ante su continuo heroísmo. Luego estaban las chicas superpoderosas, nacidas de un accidente químico y, técnicamente, aún niñas. Sus acciones en Townsville no podían regularse como las de los héroes adultos. A pesar de su capacidad destructiva, las chicas estaban demasiado arraigadas en la infraestructura defensiva de su ciudad como para ser marginadas. El gobierno les permitió continuar, bajo estricta supervisión y ocasionales colaboraciones militares. En Nueva York, las cosas eran más complicadas. Con tantas amenazas alienígenas, brechas interdimensionales y guerras de Hydra, agencias como SHIELD negociaban discretamente con ciertos individuos mejorados para trabajar en negro. Grupos como los Vengadores operaban en una zona gris inestable, a veces apoyados por el gobierno, a veces monitoreados como amenazas potenciales. En esencia, el mundo distaba mucho de ser pacífico. Puede que los héroes hubieran desaparecido de los titulares, pero eso no significaba que las amenazas lo hubieran hecho. Lo que cambió fue la visibilidad. Las capas estaban ocultas, los poderes se disimulaban y las guerras se libraban en la sombra. El sistema no había hecho el mundo más seguro, solo había sepultado su caos bajo la burocracia y el secretismo. Tras ver las noticias y procesar las implicaciones, volví a la consola principal y activé la base de datos en la que había estado trabajando durante una semana. El monitor resplandeciente se iluminó, revelando línea tras línea de nombres, archivos, informes de incidentes, lecturas de energía y niveles de amenaza. Lo llamé escala. Catalogación y evaluación sistemática para evaluación de niveles. En este mundo, había demasiados factores impredecibles. Extraterrestres, mutantes, héroes y villanos. Necesitaba un marco para cuantificar el peligro y comprender cuán poderosos eran los individuos y las criaturas que habitaban esta tierra. Así que construí un sistema de clasificación, simple y escalable. Clase F. Civiles normales. Los indefensos. Oficinistas, estudiantes, granjeros, repartidores. Personas que apenas sabían dar un puñetazo. Clase E. Los humanos básicos entrenados. Artistas marciales, pistoleros, supervivientes. Estos individuos no tenían poderes, pero se desenvolvían mejor que la mayoría en una pelea. Clase de los mejorados. Personas con habilidades menores, telequinesis limitada, mayor resistencia, o alguien como ese extraterrestre que podía estirar las extremidades pero le costaba incluso levantar un coche. Aún así, eran más peligrosos que la mayoría, pero no representaban una amenaza para la ciudad. Clase C. Un salto considerable. Vuelo, piroquinesis, habilidades de supervelocidad que podían destruir edificios, detener tanques o abrumar a las fuerzas del orden locales. Estos individuos solían estar sujetos a listas de vigilancia de contención. Clase B. Amenazas a nivel regional. Villanos o héroes que podían afectar distritos enteros, incapacitar a un pequeño ejército o ignorar la tecnología militar avanzada. Estos eran seres que requerían múltiples agentes o escuadrones completos para contenerlos. Clase A. Raros, poderosos y aterradores. Manipuladores de energía, caminantes dimensionales, monstruos creados mediante mutágenos o poderosos seres alienígenas. Podrían derribar ciudades si no se les controla. La mayoría de los super de alto rango y guerreros alienígenas se incluyen en esta categoría. Clase S. El ápice. Amenazas de nivel Dios, deformadores de la realidad o destructores de mundos. Alguien como Alien Décimo, capaz de borrar la existencia con un pensamiento, suponiendo que no estuviera demasiado ocupado discutiendo consigo mismo. Eran fuerzas que no se podían detener, solo desviar, contener o retrasar. El tipo de existencia que obligaba a los gobiernos a elaborar protocolos de evacuación. Cada individuo fue clasificado no solo por su poder bruto, sino también por su impacto.
Bajas causadas, ciudades salvadas, invasiones alienígenas repelidas y enfrentamientos militares sobrevividos. Scale aún estaba en marcha. Unos cientos de nombres hasta el momento, pero crecería, tenía que hacerlo. Porque si hay algo que entendí sobre este mundo es que las amenazas reales no esperan a que estés preparado. Y si iba a sobrevivir y si iba a competir y luego tenía que comenzar la siguiente fase de mi plan. Este mundo puede parecer un mosaico de colores brillantes y personajes exagerados, pero debajo hay caos, potencial y más peligro del que cualquier humano normal podría manejar. Por eso necesito más. Los gadgets por sí solos no bastan, no para siempre. Claro, los genios ricos siempre tienen sus juguetes. Pero en este mundo, si quieres poder de verdad, necesitas algo en la sangre. Algo que quema. Así que comencé a investigar. Obtener poderes no es fácil. Naces con mutaciones, genética alienígena o sufres un accidente extraño con un 99% de probabilidades de morir. Tenía varias opciones en mente. Consideraba que el químico 10 era el compuesto inestable que dio origen a las chicas superpoderosas, pero aún no tenía ni idea de cómo lo sintetizó el profesor Utonio. Y los riesgos eran catastróficos. Luego estaba el suero que Megamind desarrolló, el que creó a Titán. Eso sí que tenía potencial. Una fórmula sintética, diseñada para reescribir el genoma humano usando una base de ADN superpoderosa. A partir de ese concepto, desarrollé mi propia teoría. Si pudiera adquirir una muestra de ADN viable de un individuo con superpoderes, podría realizar ingeniería inversa de la estructura y crear un suero controlado y adaptativo, adaptado a mi fisiología. Es peligroso, imprudente y posiblemente irreversible. Lo que significa que es perfecto. Me levanté de mi asiento y caminé por el pasillo central de mi laboratorio, pasando por tubos brillantes, prototipos suspendidos y maquinaria inactiva. Me acerqué a otra parte de las instalaciones. Una gran cámara reforzada, diseñada para imitar un denso entorno selvático. Enredaderas artificiales, nebulizadores, humidificadores y filtros de luz natural le daban un aire de vida. Las puertas se abrieron con un silbido, liberando una ola de aire cálido y húmedo. En el interior, la luz solar sintética se filtraba a través de hojas de gran tamaño y los pájaros cantaban desde altavoces invisibles. Entré y levanté levemente la voz, dejándola resonar. Mono. Un susurro me respondió en lo alto de los árboles. Hubo movimiento, una imagen borrosa a través del dosel, ramas doblándose y sombras parpadeando. Y luego, bien. Digamos que este mundo me ha dado algunos aliados inesperados. Y Mono, podría ser el más importante hasta ahora. Crear es difícil, anímame. Vota por mí. Comentario 24 comentarios. Votar capítulo 4. ¿El héroe está muerto? Las hojas se movieron. En lo alto, la densa vegetación de la jungla artificial temblaba, susurrando bajo la brisa oculta de los humidificadores. Las sombras se reflejaban en la falsa luz del sol mientras algo se movía veloz, pausado y lleno de vida. Dexter se ajustó las gafas y mantuvo la mirada fija en la fuente del movimiento. Mono llamó de nuevo, tranquilo y firme. Una mancha borrosa cayó del follaje. Mono aterrizó suavemente a pocos pasos de distancia. Sus grandes ojos curiosos estudiaron a Dexter con esa mezcla de lealtad e inquietud que solo él parecía capaz de mostrar. Bien. Llegaste rápido esta vez, dijo Dexter, dando un paso adelante. Mono inclinó la cabeza, claramente esperando un bocadillo, pero lo que obtuvo en cambio fue un par de guantes de látex que se ajustaron en su lugar. Quédate quieto, murmuró Dexter. Sacó un kit compacto de su cinturón. Dentro había una microlanceta, un vial estéril y un hisopo de saliva compacto. Años de práctica le dieron precisión en las manos. Un pinchazo justo en el brazo para recoger una gota de sangre, y luego una rápida muestra de la boca. Mono emitió un breve sonido de protesta, pero terminó en segundos. Perfecto, murmuró Dexter, mientras ya sellaba las muestras. De vuelta en la cámara principal del laboratorio, las puertas de la jungla se cerraron con un siseo tras él. Las muestras fueron transferidas de inmediato a la estación de preparación estéril, una superficie reluciente bajo una luz blanca brillante. Introdujo la muestra de sangre en la centrífuga, girando el tubo de vidrio hasta que el rojo se separó en plasma amarillo pálido y una capa oscura de células. La muestra de saliva se colocó en un portaobjetos transparente y se cargó bajo un microscopio molecular de alta potencia. En el monitor, aparecieron las células de Monkey. Compactos grupos de ADN de primate envueltos en espirales de histonas. Dexter activó un escáner espectral y la imagen se fragmentó en capas de colores, resaltando regiones inusuales.
Ahí está de nuevo, murmuró. La secuencia era distinta a la genética estándar de los primates. Dentro de ciertas cadenas celulares se ocultaban estructuras luminosas y ramificadas, formaciones microscópicas reticulares dentro del propio ADN. Las había llamado supergenes, cadenas raras que actuaban como instrucciones latentes para capacidades biológicas extraordinarias. Si el gen X de ciertos universos cómicos otorgaba poderes a los mutantes, entonces estos eran su equivalente en el mundo real. Excepto, y Dexter empezó a realizar simulaciones de compatibilidad. Los resultados aparecieron en la pantalla. Índice de adaptabilidad humana. 32% frunció el ceño. La cifra apenas se había movido desde sus pruebas anteriores. Demasiado baja para una implementación segura, murmuró. Sabía por qué. El supergen del ADN de mono tenía una base primate similar a la humana, pero no lo suficiente. Intentar forzar la integración conllevaría el riesgo de rechazo celular, fallo orgánico, o peor aún, la muerte. No era la primera vez que lidiaba con bioingeniería peligrosa. Recordó una de sus ideas brillantes de la infancia. El agente mutante. Él y Mandark se habían unido para derrotar a su enemigo común, Soyen Chen. El plan era simple. Crear un brebaje verde neón que, al aplicarse, sobrecargaría la coordinación de la víctima haciéndole desarrollar múltiples brazos mutantes. Mandark proporcionó la ridícula pistola de agua, mientras que Dexter proporcionó la fórmula. Había funcionado a la perfección, hasta el fuego cruzado. En medio del caos, una salpicadura del agente los alcanzó a ambos. En cuestión de segundos, se tambaleaban por el laboratorio con horribles brazos extra que les crecían a los costados, retorciéndose sin control y derribando maquinaria costosa. El proceso de reversión tardó horas, y Soyen Chen salió ilesa. Dexter negó con la cabeza al recordarlo. Menos mal que había corregido ese error, pero era un recordatorio constante de lo fácil que era que la bioingeniería se convirtiera en un desastre. Volvió al monitor y volvió a ejecutar el modelo genético. La compatibilidad, la tasa de replicación y la estabilidad del plegamiento de proteínas seguían siendo inaceptables. Pasaron las horas. Un suero de prueba tras otro falló en la fase de simulación. Una secuencia se desestabilizó al instante. Otra provocó un crecimiento celular descontrolado. Una incluso simuló que al sujeto le crecía una cola y en la frente. El suelo alrededor de su silla estaba lleno de latas aplastadas de café frío, el olor amargo se mezclaba con el toque metálico del aire del laboratorio. Finalmente, se desplomó hacia adelante, con la cabeza apoyada en los brazos cruzados. Aún sin éxito. De repente, el reloj incorporado del ordenador empezó a sonar. 7 AM. Dexter gimió, frotándose los ojos. Ya es de mañana. Miró el desorden, los envases vacíos, los cuadernos abiertos, las docenas de frascos de fórmula rechazados y suspiró. Se quitó la bata, arrojó los guantes a la unidad de eliminación de residuos y entró en el ascensor. El ascensor ascendió suavemente, con las puertas abriéndose tras la familiar estantería oculta. Salió a su habitación como si nada hubiera pasado, poniéndose ropa informal. Abajo, el cálido aroma del desayuno lo recibió. Tostadas, mantequilla y el suave chisporroteo del tocino. Su padre estaba sentado en el sofá, con un café en la mano y la vista fija en el televisor. Buenos días, papá, dijo Dexter mientras pasaba caminando. Buenos días, Dexter, respondió su padre sin apartar la mirada. ¿Te levantaste temprano otra vez? Dexter solo tarareó y continuó hacia la cocina. Su madre estaba en la estufa, volteando panqueques con precisión experta. Buenos días, mamá, saludó. Buenos días, cariño, respondió ella con una sonrisa. Dexter abrió la nevera, se sirvió agua fría en un vaso y bebió un buen trago. ¿Dónde está Dede? Ella todavía está dormida, respondió su madre, sirviendo una nueva pila de panqueques. Dexter agarró una rebanada de pan tostado del mostrador y le dio un mordisco mientras se dirigía a la mesa de la cocina. El televisor en la sala llamó su atención no por el ruido de fondo habitual, sino por el tono urgente de la voz del reportero. La pantalla mostraba a un hombre despeinado frente a una gran obra en construcción. Tras él se alzaba la estatua terminada de Metro Man. Estamos en directo desde la inauguración de la nueva estatua de Metro Man, dijo el reportero sin aliento, pero ahora mismo se ha desatado el caos. Megamind intenta frustrar la ceremonia y ha tomado como rehén a uno de nuestros presentadores. La cámara enfocó la imagen en una nube oscura y arremolinada sobre la estatua. En el centro del vapor se alzaba el enorme rostro proyectado de Megamente, con su piel azul y su sonrisa penetrante dominando el horizonte.
Dexter se inclinó hacia adelante en su silla. La proyección cambió y mostró a una mujer atada a una silla en una guarida tenuemente iluminada. Megamente paseaba teatralmente a su alrededor, mostrando dispositivos absurdos de dudosa función. Un abanico giratorio de cuchillos, un artilugio que rociaba crema batida y algo que sospechosamente parecía un pollo de goma gigante. Nada de esto hizo estremecer a la mujer. Los ojos de Dexter se entrecerraron, esto era sacado directamente de la película, lo recordaba, solo que ahora era real. La voz de Megamind resonó en la escena. Vamos, Metro Man. Si la quieres de vuelta, tendrás que encontrarme. Os enfrentará a la ira de mí, rayo de la muerte. Dexter casi resopló. Está tan teatral como siempre. La señal se cortó afuera. Metro Man había llegado, de pie, confiado, ante la multitud, con la capa ondeando al viento. Escudriñó el cielo, con la mirada fija en la proyección de Megamind. Las burlas del villano continuaron hasta que finalmente Metro Man voló en su persecución directamente hacia la trampa que Dexter sabía que venía. En la cámara de noticias, un enorme rayo de energía surgió de una torre camuflada. La explosión fue cegadora y envolvió por completo a Metro Man. La multitud gritó al calmarse el polvo. No había rastro del héroe. Dexter mordió el último trozo de tostada y murmuró, ¿realmente se compromete con el acto? Dexter, ¿puedes sacar la basura? Gritó su madre desde la estufa. Suspiró, sin dejar de ver la repetición del impacto del rayo. Claro, mamá. Agarró la bolsa de basura y salió. El sol de la mañana ya brillaba. La escena se repitió en su mente. Este era el punto de inflexión de la historia original, pero ahora que muchos universos se unen en ella, ¿qué pasará? ¿Te gusta? Añádelo a tu biblioteca. Comentario 18 comentarios. Votar capítulo 5. Centinelas. La bolsa de basura crujió suavemente en la mano de Dexter al salir a la luz de la mañana. El aire ya era cálido, con ese ligero olor a asfalto y hierba recién cortada que siempre perduraba en los suburbios después del amanecer. Cruzó el corto camino hacia el contenedor de basura en la acera cuando un movimiento llamó su atención, no desde la calle sino justo a su derecha. Junto a la casa vecina, una chica, de su edad, caminaba por la entrada hacia la puerta lateral. Su cabello largo, liso y negro, con ligeros reflejos morados, le colgaba de tal manera que le cubría por completo el lado derecho de la cara. Ella lo miró por encima del hombro y, por un momento, sus ojos se encontraron. Dexter cambió la basura a una mano y levantó la otra en un gesto casual. Hola nunca terminó. Un sonido profundo y vibrante resonó en el aire sobre él, mecánico pero extrañamente suave. Levantó la cabeza de golpe. Docenas de figuras surcaban el cielo en formación cerrada, sus siluetas brillando a la luz del sol. Cuerpos elegantes y retrofuturistas, con un revestimiento aerodinámico en blanco y dorado, y toberas de chorro que expulsaban breves ráfagas de llamas azules al inclinarse al unísono. Las gafas de Dexter captaron el destello de sus ojos. Lentes brillantes y firmes de color ámbar. Vaya. Qué rápido, murmuró. Los centinelas de Ultron. Había leído lo suficiente como para conocer su historia. Diseñados bajo una directiva de seguridad especial tras la aprobación de la prohibición de héroes, eran la joya de la corona del arsenal de mantenimiento de la paz de la Oficina de Respuesta Mundial. Sus esquemas originales provenían del mismísimo Tony Stark, no de la IA de pesadilla de cierta línea temporal, sino de una rama simplificada y especializada, construida sin la influencia de ningún cósmico. Avanzados, sí. Peligrosos, absolutamente, pero no omniscientes. Se desplegaron para afrontar amenazas a gran escala. Incursiones alienígenas, monstruos y metahumanos rebeldes. En un mundo donde ya no había héroes públicos, estos seres eran el reemplazo oficial. Me pregunto si podrán durar mucho tiempo, murmuró Dexter, siguiendo su camino hasta que desaparecieron más allá de los tejados. Cuando volvió a bajar la mirada, la niña ya no estaba. Miró hacia la puerta lateral de su casa. Ni rastro de movimiento, ni sonido. Simplemente, desaparecido. Dexter se encogió de hombros y se giró hacia su casa, dejando caer la basura en el contenedor con un ruido sordo. Lo que no vio fue la tenue distorsión en el aire justo al otro lado de la puerta. Un brillo, como el calor sobre el pavimento, se desvaneció para revelar a la chica de nuevo de pie, con una mano aún en el marco. La invisibilidad se aferró a su piel un instante más antes de desvanecerse por completo. Su cabello con reflejos morados volvió a su lugar. Ella vio a Dexter desaparecer en el interior. Y luego cerró la puerta silenciosamente. Dexter volvió a entrar y cerró la puerta tras él con un clic.
Dentro, su atención se fijó en la pantalla del televisor de la sala. La voz errática del presentador de noticias había desaparecido. En su lugar, gritos caóticos y el sonido de una multitud en pánico llenaban los altavoces. En la pantalla, la escena era un pandemonio. La plaza frente a la estatua de Metroman era un caos. La gente corría, se empujaba y tropezaba con letreros caídos. El enorme holograma de Megamin, con forma de nube, se cernía sobre la plaza, proyectado a todo color. El alienígena de piel azul meneaba las caderas y agitaba los puños al ritmo de un ritmo inaudible. La ceja de Dexter se movió. Antes de que el espectáculo se volviera más extraño, un agudo zumbido interrumpió el audio de la transmisión y, acto seguido, destellos de luz desgarraron el holograma. Decenas de elegantes robots humanoides aparecieron desde arriba, con un brillante baño blanco y dorado, cuyos brazos se transformaron en cañones repulsores que disparaban en ráfagas disciplinadas. Cada impacto arrancaba pedazos de la nube holográfica, dispersando vapor simulado en volutas pixeladas. En la proyección, la expresión de Megamin cambió de presuntuosa a indignada. Brainbots, al ataque. El holograma se dispersó como humo en una ráfaga, y desde su interior salieron sus verdaderas máquinas. Pequeños, esféricos o ligeramente ovalados, cada Brainbot flotaba con una estabilidad inquietante, mientras la única lente brillante en su frente zumbaba al fijarse en los centinelas Ultron. Los paneles ocultos se abrieron con chasquidos mecánicos. Los cañones se desplegaron, los blásteres rotatorios giraron y los puertos de misiles encajaron en su lugar. Contraatacaron de inmediato. Algunos desataron lanzallamas, inundando el aire con fuego en espiral. Otros dispararon rayos congelantes que cubrieron de hielo a los centinelas en pleno vuelo. Y otros lanzaron pequeños misiles teledirigidos que dejaban estelas de humo en espiral mientras perseguían a sus objetivos por el cielo. Los centinelas respondieron formando falanges defensivas y contraatacando con repulsores, pero los civiles atrapados entre ambas fuerzas no tuvieron tanta suerte. Un rayo congelador dirigido a un centinela impactó en el hombro de un transeúnte que huía, congelando instantáneamente parte de su abrigo. Una ráfaga de repulsor impactó a baja altura, dispersando trozos de piedra y fragmentos de señalización hacia la multitud. Los gritos se alzaron por encima del tiroteo. Dexter chasqueó la lengua y miró hacia otro lado antes de que la cámara cambiara a otro ángulo de pánico. ¡Qué desastre!, murmuró mientras caminaba de regreso a su habitación. Descendió al hueco central del laboratorio y entró en la fría luz azul de sus estaciones de trabajo. Computadora, dijo, quitándose el abrigo. Contacta con la gerencia de limpieza. Diles que queremos los restos del incidente de Metroville. Prioriza las piezas de Brainbot y Ultron Sentry. Entendido. Contactando a Cum Incorporated. Dexter asintió levemente. Si puedo conseguir ambos, puedo estudiar núcleos de vuelo, la integridad estructural e incluso aplicar ingeniería inversa al reactor ARC. Se dirigió a la cámara de pruebas donde Midas lo esperaba. Una imponente figura humanoide de aleación pulida, articulaciones negras mate y un borde dorado que brillaba bajo las luces del laboratorio. A su lado, una terminal de control alta mostraba un mensaje verde. Listo para activación. Dexter tocó la pantalla e introdujo su código de comando personal. El zumbido de los condensadores se intensificó, y las luces recorrieron la columna vertebral del robot en una suave cascada. Los ojos de Midas brillaron con un intenso brillo ámbar. Muy bien, veamos qué tienes, murmuró Dexter. Tomó el control remoto del soporte y accionó un interruptor. Los servos de Midas reaccionaron, ajustando su postura. Dio la primera orden, un simple golpe. El brazo de Midas movió hacia adelante en perfecta sincronía con el movimiento mostrado en el holograma de la terminal. Dexter siguió con un combo 1-2, seguido de un uppercut. Midas replicó cada golpe con precisión, y el aire en la recámara se onduló levemente por la fuerza. Una pequeña sonrisa se dibujó en el rostro de Dexter. Ahora, la verdadera prueba. Sacó un juego de bandas con refuerzos de plata de la mesa de equipo y se ajustó una en cada muñeca, luego en los tobillos. Un suave clic anunció la secuencia de bloqueo. Eran sus nuevos transmisores de enlace de sombra, diseñados para leer los movimientos de sus extremidades en tiempo real y enviárselos a Midas sin retardo de control. Modo sombra activado. El sistema emitió un pitido y la postura de Midas cambió para coincidir exactamente con la suya. Dexter adoptó una guardia de boxeador, con el hombro izquierdo adelantado, la barbilla gacha y los pies ligeros. Lanzó un recto de derecha contundente. Midas disparó su propio recto de derecha con la misma velocidad y ángulo. Dexter siguió con un gancho y luego un golpe al cuerpo.
En cada ocasión, el movimiento del robot estaba perfectamente sincronizado, como un reflejo metálico. El sudor le perlaba la frente. Sus golpes se ralentizaron tras la quinta combinación. Su respiración se aceleró. Parece que fue un éxito, dijo Dexter entrecortadamente, enderezándose y secándose la frente con el dorso de la manga. Pero, este cuerpo no puede con esto. Flexionó la mano, mirándola con cierta irritación. En su vida pasada, había sido un atleta. Baloncesto, boxeo, carreras de velocidad. Su cuerpo era una máquina por sí mismo. ¿Y ahora? Cada ráfaga de movimiento lo agotaba más rápido de lo que deseaba. Era frustrante sentir el vacío. Aún así, Mida se quedó frente a él, imitando su postura con precisión. Eso sí que era un progreso. Dexter desenganchó las bandas de enlace de sombra, las volvió a colocar en el soporte y se giró hacia la terminal central. Computadora, ¿hay algún combate próximo en la zona? En 2 días habrá un combate de boxeo clandestino de robots en San Francisco. Dexter entrecerró los ojos, pensativo. Perfecto. Contrata a amigas y usa el nombre de la empresa. Entendido. Entrada enviada bajo el nombre de Dextrotech Industries. ¿Te gusta? Añádelo a tu biblioteca. Comentario 9 comentarios. Votar capítulo 6. Crash Palace. 2 días después, a la sombra de un tranquilo edificio industrial, se abrieron las puertas de un almacén. Este no era un almacén cualquiera. Uno de los rincones más alejados albergaba una discreta puerta de acero, cerrada con cerrojo y oxidada por fuera. Sin embargo, por dentro, conducía directamente al subsuelo del laboratorio de Dexter. Nadie en la ciudad sabía que el laboratorio de robótica más avanzado del mundo se escondía tras pilas de cajas polvorientas y piezas oxidadas de montacargas. Para Dexter, era el muelle de carga externo perfecto. Sin vecinos curiosos ni miradas indiscretas. En el interior, el zumbido de los servos y el silbido del sistema hidráulico llenaban el aire mientras los robots de trabajo de Dexter guiaban amigas hacia la plataforma de un camión de transporte. Una vez que la última abrazadera magnética se fijó, Dexter se sentó al conductor. Con un gesto de la muñeca, el tablero se iluminó. Activa el piloto automático, dijo. Afirmativo. El motor zumbaba. Afuera, el cristal tintado convertía el camión en una sombra ininterrumpida al avanzar por la calle, dejando atrás el almacén. Dexter se recostó, con la mirada perdida en el horizonte a través del cristal polarizado. Los imponentes rascacielos se recortaban nítidamente contra la bruma del atardecer, sus siluetas enmarcadas por el rojo brillante del reconstruido puente Golden Gate. Esto no era San Francisco. Esto era San Francisco. Todavía le resultaba extraño esta ciudad, este mundo. En el mundo real que recordaba, las ciudades tenían nombres, fronteras e historias fijas. Pero aquí, el mapa era un collage de locos. Metroville, Townsville y Danville existían en el mismo continente como si hubieran sido vecinos de toda la vida. San Francisco era una fusión del encanto del viejo mundo del área de la bahía, perfectamente integrado con el corazón neón de Tokio. Callejones estrechos rozaban torres cromadas. Faroles de papel se mecían con el viento bajo cielos repletos de drones. Una convención de robótica podía celebrarse a 2 manzanas de una tradicional casa de té, y nadie se inmutaba. Aquí, ficción y realidad no eran opuestos, eran compañeros de habitación. Dexter levantó la muñeca y tocó la pantalla central del camión. Una interfaz holográfica se iluminó sobre la consola. Computadora, dijo, trae la lista de los partidos clandestinos de esta noche. Como desees. La pantalla cambió, llenándose de nombres, calendarios de peleas y especificaciones de bots. La escena del boxeo robótico mundial no era un deporte único y limpio, sino un ecosistema multidimensional. Primero fueron los partidos oficiales de la WRB. Luces brillantes, estadios autorizados, transmisiones mundiales, reglas estrictas, premios de campeonato y patrocinadores corporativos con grandes recursos. Solo los mejores bots, los más regulados, podían participar. En segundo lugar estaban las arenas subterráneas semilegales. Lo opuesto a lo limpio. Sin reglas. Sin árbitros. Sin protocolos de seguridad. Estas peleas ocurrían en almacenes reconvertidos, hangares vacíos e incluso antiguos astilleros. Las apuestas volaban tan rápido como los golpes. Se esperaban modificaciones ilegales, y la destrucción era parte del atractivo. En tercer lugar estaban el desguace y las luchas callejeras. Duelos improvisados en desguaces o callejones. Mitad campo de pruebas, mitad derbi de demolición. Los perdedores rara vez salían con sus robots intactos.
Y a la sombra de todo eso estaban los Challenge Matches, donde los luchadores más pequeños podían desafiar a los más grandes, apostando orgullo, reputación y obscenas cantidades de dinero. Además, la WRB clasificó a sus luchadores en niveles que son: nivel S leyendas, campeones mundiales, box invictos, muy mejorados. Nivel A principales contendientes. Luchadores de élite de la WRB, patrocinados, bien mantenidos, ganan la mayoría de sus combates. Nivel B profesionales de nivel medio. Box sólidos, pero no campeones consistentes. Nivel C profesionales de nivel bajo. Box de WRB que a menudo pierden ante niveles más altos, a veces al borde de ser eliminados. Nivel de liga amateur. Recién comenzando, tratando de hacerse notar por los cazatalentos de la WRB. Nivel E Scrap Kings. Box clandestinos, peleas sucias, modificados ilegalmente, a menudo maravillas de un solo éxito. Los ojos de Dexter recorrieron la lista hasta que se detuvo en un nombre. Guerra biológica, el rey invicto del circuito Crash Palace. Nivel B elegante, rápido, brutal y un luchador implacable. Justo el tipo de oponente que podría llevar a Midas al límite y darle a Dexter la información de combate que necesitaba. El reflejo de Dexter en el cristal se transformó en una leve sonrisa. Esto será divertido, murmuró. Una hora más tarde. El camión se acercó con un ruido sordo a un edificio imponente y tenuemente iluminado al fondo de los muelles. Unas letras verde neón formaban Crash Palace sobre la entrada. Su destello luchaba contra la oscuridad de la noche. Mientras el camión se dirigía lentamente hacia la puerta vallada, el rugido apagado de la multitud se filtró en el camión. Mitad emoción, mitad sed de sangre. Dexter dejó que el piloto automático manejara el avance hasta que un hombre corpulento con una chaqueta manchada de grasa apareció ante sus ojos, levantando una mano para que se detuvieran. El guardia se acercó al lado del conductor, con el rostro medio iluminado por la luz del techo. Dexter bajó la ventanilla tintada y, por un instante, el hombre simplemente se quedó mirando. El chico que iba al volante no podía tener más de 14 años. El guardia frunció el ceño, pero tras un momento se encogió de hombros. Había visto cosas más raras. Esto era el Palacio Crash. Las preguntas solo apaciguaban la noche. Su identificación, por favor, dijo el hombre bruscamente. Sin dudarlo, Dexter produjo un elegante pase laminado. Manejador de robots. Dexter Industrias Dextrotech. El guardia lo revisó, asintió rápidamente y se lo devolvió. No hay problema. Pase. El camión pasó las puertas y se adentró en las entrañas del Crash Palace, una catedral industrial de acero y sombras. El lugar era enorme, un hangar de astillero reconvertido, preparado para la brutalidad. Las paredes estaban cubiertas de enormes carteles propagandísticos que mostraban robots imponentes a punto de dar un puñetazo, cada uno con la inscripción Robot Fights hasta la muerte. Pasarelas recorrían los bordes superiores, llenas de jugadores y mecánicos sospechosos asomados a las vías. El aire era una espesa mezcla de ozono, aceite y comida frita de los puestos de comida amontonados entre montones de chatarra. Los reflectores iluminaban el foso central de la arena, un cuadrilátero rodeado por una valla metálica reforzada con placas de acero. La multitud se apiñaba, con los rostros medio ocultos bajo gorras y capuchas, y sus gritos se fundían con el rítmico golpeteo de metal contra metal del combate. En lo más profundo del estruendo, se oía el tenue chirrido de los engranajes y el ocasional crujido agudo del sistema hidráulico al ceder. Dexter encontró un espacio libre para estacionar junto a la pared lateral, apagando el motor. Agarró el control remoto de su base y bajó. En la parte trasera del camión, soltó el pestillo. Las pesadas puertas se abrieron con un crujido, revelando a Midas. La esbelta figura del robot brilló bajo las luces del almacén. Sus ojos emitieron un agudo zumbido eléctrico. Midas bajó del cajón del camión y cada paso provocaba un pequeño escalofrío en el suelo. Es hora de tu debut, grandullón, dijo Dexter con una sonrisa, mientras rozaba con el pulgar los controles de activación. La multitud aún no los había notado, pero lo harían. ¿Te gusta? Añádelo a tu biblioteca. Comentario 12 comentarios. Votar capítulo 7. En el ring. En el momento en que Dexter y Midas entraron en los pasillos interiores del Palacio del Accidente, el aire los golpeó. Caliente, metálico y zumbando con energía. El vasto hangar se extendía en todas direcciones, con sus flancos repletos de talleres y bahías de reparación. Robots de todas las formas y tamaños llenaban el espacio.
Enormes luchadores que golpeaban a muñecos de entrenamiento reforzados, modelos de velocidad fibrosos entrenando en jaulas de práctica, máquinas medio desmanteladas yacían bajo las chispas de los sopletes. Equipos de manipuladores gritaban órdenes mientras los mecánicos maldecían a los pernos obstinados. Los graves de los altavoces resonaban en el suelo de acero, llevando el ritmo palpitante de Till Primero Collapse de Eminem. La música inundó al público como un tambor de guerra, alimentando la energía inagotable del lugar. N/A. Te recomiendo que escuches esta canción mientras lees. Dexter mantuvo un ritmo constante, Midas caminaba en silencio detrás de él y su chasis chapado en oro captaba destellos perdidos de los reflectores del techo. Entonces, un cambio en el movimiento de la multitud atrajo la atención de Dexter. La gente salía de las plataformas de trabajo y se dirigía al centro del hangar. Gritos, risas y el tintineo de las fichas de crédito al pasar de mano en mano llenaban el aire. En el centro de la multitud se encontraba un hombre subido a una pequeña platea. Un hombre negro de hombros anchos, voz potente y una sonrisa ideal para el espectáculo. Su nombre brillaba en las pantallas. Finn. Detrás de él, un enorme tablero iluminado parpadeaba con la lista de partidos. Retador vs campeón. Los brazos de Finn se abrieron de par en par mientras gritaba por encima del ruido. ¿Alguien interesado en el evento principal? Una voz áspera respondió desde abajo, proveniente de un hombre con un parche en el ojo, con una sonrisa aguda y provocadora. Sí, luchar en BioWare, ¿eh? Luchar hasta la muerte. El ruido de la multitud se apagó. Las palabras bioguerra cobraron fuerza. Peso peligroso. El silencio comenzó a apoderarse de nosotros, y cada segundo que pasaba dejaba claro que nadie estaba dispuesto a ofrecerse como voluntario. Entonces, desde el borde de la masa reunida, una voz tranquila se abrió paso. ¿Puedo intentarlo? Todas las cabezas se giraron. Finn miró hacia el sonido, al igual que el hombre del parche. La multitud se apartó lo suficiente como para revelar a un chico, de no más de 14 años, de pie con un robot dorado a sus espaldas. Tengo un robot, dijo el chico con franqueza. Lo construí yo mismo. La sonrisa del hombre del parche se ensanchó. Miró a Midas de arriba a abajo, hizo una pausa, luego echó la cabeza hacia atrás y rió. Ja. Esto. ¿Quieres que este juguete brillante se enfrente a BioWare? Su risa resonó entre la multitud hasta que otros se unieron. La sonrisa de Finn se tornó entre divertida y desdeñosa. Lárgate, chico. Reglas de la casa. Pagas para jugar. Los labios de Dexter se curvaron en algo que no era exactamente una sonrisa. Metió la mano en su chaqueta y sacó un fajo de billetes. ¿Ah, sí? ¿Es suficiente? Finn arqueó las cejas. El dinero era de verdad, abundante. Se inclinó hacia el micrófono. ¿Cómo se llama tu robot, pequeño? Midas. El hombre del parche volvió a reírse entre dientes, pero ahora con un tono mordaz. Prepara tu robot, muchacho, dijo, con un derroche de sarcasmo. Los ojos de Dexter no se apartaron de los suyos. Oh, ya lo he hecho. En el momento en que el pago de Dexter llegó a la palma de Finn, la sonrisa del maestro de ceremonias se agudizó hasta convertirse en una sonrisa lobuna. Se guardó el dinero en el abrigo y se giró hacia el tablero iluminado. Damas y caballeros, resonó la voz de Finn, profunda y autoritaria, amplificada por el potente pero agrietado sistema de sonido. Tenemos un alma valiente para el evento principal de esta noche. La multitud murmuraba, observando a Dexter y su reluciente robot. Algunos rieron entre dientes, otros susurraron apuestas que ya se inclinaban fuertemente hacia la bioguerra. Finn hizo un gesto a los guías para que adelantaran al retador. Dexter guió a Midas hacia la puerta de preparación, pasando entre dos enormes focos antes de desaparecer en la zona de preparación. Finn, mientras tanto, bajó de su puesto y se dirigió al ring. Los escalones de acero crujieron bajo sus botas, cada paso pausado. Trepó por las cuerdas y se convirtió en el centro del escenario, dejando que la atención del público se centrara en él. Las intensas luces blancas sobre él hacían que su silueta se viera nítida e imponente. Se llevó un micrófono a los labios. Ahora, hablemos del monstruo que espera a nuestro pequeño contrincante. Los reflectores del techo se atenuaron y las enormes pantallas parpadearon desde los listados de peleas hasta un logotipo rojo sangre que pulsaba con efectos de sonido metálicos. Algunos lo conocen como el actual rey del Palacio Crash. La voz de Finn había bajado a un ritmo bajo y amenazante, atrayendo a la multitud. Otros lo llaman el titán de los muelles. Pero la mayoría, Finn hizo una pausa, dejando que el silencio se prolongara. La mayoría simplemente lo llama el último robot que verán entero.
La multitud rugió, pisoteando las pasarelas de metal. Es un apocalipsis de un solo robot. Bramó Finn, con la voz que temblaba. Huye ante el destructor de acero, el carnicero de circuitos, el robot que no solo gana, sino que te borra del récord. Un estruendo metálico resonó en la arena cuando la puerta más alejada se abrió de golpe. Esta noche, rugió Finn, señalando hacia las puertas que se abrían, verán por qué cada robot, cada piloto y cada tonto que ha entrado aquí, nunca sale igual. Les presento, Bioguerra. El cántico se escuchó al instante. Bioguerra. 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 De las sombras tras la puerta emergió una figura colosal. Coraza negra como una armadura rescatada de una zona de guerra, bordes dentados que reflejaban la luz, óptica carmesí que ardían como heridas abiertas. Cada paso era un golpe sísmico, cada flexión de sus guanteletes un siseo de poder comprimido. BioWare salió de lleno a la luz y el rugido de la multitud se duplicó. No era un elegante robot deportivo, era una reliquia de guerra que había cobrado vida. Su diseño parecía salido de un páramo nuclear. Las placas de blindaje dentadas estaban abolladas y marcadas como si hubiera sobrevivido a incontables batallas. Su brazo derecho no era una extremidad mecánica impecable, sino un híbrido monstruoso. Mitad ametralladora, mitad ablandador de carne, con tambores giratorios que brillaban con dientes de acero en lugar de balas. Su rostro estaba oculto tras una máscara de gas fija, cuyos filtros gemelos silbaban levemente, y sobre ella se asentaba un casco abollado, como los que usaban los soldados en un mundo extinto hacía tiempo. Sobre su ancho pecho, justo en el centro del peto, un símbolo de riesgo biológico amarillo brillante latía como una baliza de advertencia. A su espalda, sobresalía una pesada mochila, cubierta de mangueras y respiraderos, como si alimentara los horrores que la impulsaban. La barrera de cadena que rodeaba el ring vibró y se partió, deslizándose con un gruñido mecánico. BioWare avanzó, con cada movimiento pesado y deliberado. Las tablas bajo él crujieron cuando su enorme figura cruzó el ring. Al llegar al centro, levantó su aterrador brazo derecho por encima de la cabeza. La multitud estalló en un frenesí, pisoteando y coreando su nombre. Bioguerra. 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 En la plataforma lateral, el hombre del parche sonreía como un depredador que acaba de oler sangre. Con una mano agarraba un desgastado control, y con el pulgar pulsaba un gatillo como si ansiara liberar al monstruo. Echó la cabeza hacia atrás y rió. El sonido atravesó el caos. Dexter, observando desde la plataforma, no se inmutó. Sus ojos seguían cada movimiento de BioWare. Se volvió hacia Midas y le dijo: «Es hora de recuperar tu territorio, grandullón. ¿Te gusta? Añádelo a tu biblioteca». Comentario 4 comentarios. Votar capítulo 8. Lucha. Las luces del anillo se atenuaron hasta que solo la esquina donde se alzaba BioWare permaneció iluminada. La enorme máquina, con aspecto de páramo, se erguía como un monumento a la destrucción. Su máscara de gas silbaba en ráfagas lentas, y la señal de peligro biológico, brillante, latía al ritmo de los cánticos de la multitud. Finn, de pie en medio del anillo, extendió los brazos y su voz resonó por el sistema de sonido. Y en cuanto al retador, la voz de Finn se apagó, atrayendo a la multitud. Un recién llegado al Palacio del Choque, sin reputación, sin miedo, y un robot construido por las manos de su propio piloto. Las luces se encendieron al otro lado de la arena, un único foco atravesando la neblina de humo de cigarrillo y aceite de motor. Un lento siseo hidráulico le siguió, y desde detrás de una puerta metálica oxidada, Midas dio un paso al frente. Una armadura dorada relucía bajo las luces, cada placa pulida hasta un brillo de espejo. Sus puños estaban enfundados en gruesos guantes rojos, sus pies calzaban botas reforzadas del mismo acero carmesí. Un audaz y dentado mohawk de metal rojo coronaba su cabeza, dándole la silueta desafiante de un guerrero espartano forjado para la guerra. La pequeña multitud de ese lado inmediatamente abucheó, gritándose unos a otros. ¿Dónde está su reputación? La lata se va a derretir. ¿Trajiste eso? Pero Midas no se inmutó. Con los brazos alzados en un gesto tranquilo y pausado, avanzó con paso arrogante, más que arrogancia, sino más bien promesa. Detrás de él, Dexter lo seguía con una sonrisa burlona, con el control remoto colgando de la mano. La reja de malla crujió y se apartó. Midas agachó la cabeza bajo el marco, entrando en el ring con la paciencia de un depredador. Se dirigió a su rincón, se arrodilló ligeramente para ajustar los sensores de postura y luego levantó la vista sin decir palabra. Finn se giró en el centro del ring y rugió. ¿Quién está listo para la destrucción? La multitud estalló. Finn señaló de un robot al otro. Tenemos BioWare contra Midas.
Midas contra BioWare. Lleváis toda la noche esperando este enfrentamiento, Crash Palace. Los dos robots comenzaron a dar vueltas, clan clan. De patas metálicas contra tablones de acero. Entonces, timbre. La campana sonó. Acortaron distancias rápidamente, pero BioWare adelantó un puñetazo de derecha directo y potente que conectó a Tuum. De lleno en el torso de Midas. El impacto fue tan violento que hizo temblar la barrera de la cadena y envió a Midas derrapando de vuelta a su esquina. «Levántate», gritó Dexter en su micrófono, moviendo los controles. Midas se levantó, con los servos chirriando, pero BioWare ya lo atacaba. Una ráfaga de golpes 1, 2. El ablandador de carne de la derecha impactó en la cabeza de Midas con un rápido pac pac pac. Chispas que salieron disparadas de la placa del casco. BioWare sujetó con ambos brazos el cuerpo de Midas, giró y lo arrojó a través del ring. Sush. Midas golpeó las cuerdas opuestas con un ruido estruendoso. La multitud se volvió loca cuando BioWare levantó su brazo derecho en el aire, disfrutando de la violencia. Bioguerra. 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 Dexter entrecerró los ojos. Muy bien. Vamos a ponernos serios. Midas se enderezó de nuevo. BioWare adoptó su postura, y el brazo ablandador de carne giró con un zumbido letal mientras cargaba. Intentó asestar un golpe mortal, «Te tengo», susurró Dexter. Midas se hizo a un lado, extendiendo su brazo izquierdo en un brutal contragolpe que impactó a BioWare de lleno en la cabeza. El golpe envió al robot más grande a la esquina, donde el acero se derrumbó tras él. Ahora es mi turno, sonrió Dexter, girando el control remoto. Midas avanzó con paso petulante y mesurado. BioWare intentó apartarse de las cuerdas, pero Midas lo recibió con un golpe limpio a la cabeza. Entonces, crack. Un pisotón en el actuador de la pierna de BioWare, seguido de un fuerte codazo en la espalda. Ahora estamos viendo el toque de Midas. Gritó Finn al micrófono. BioWare se tambaleó, pero Midas no se rindió. Bam. 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 Lo golpeó con una tormenta de golpes al cuerpo, del tipo que sentías en tus propias costillas con solo mirar. Entra ahí, zorra, y recibe una paliza como un hombre. Gritó Finn, y la multitud aplaudió. Midas agarró la máscara de BioWare, lo jaló hacia adelante y ¡zas! Le clavó la cara en una rodilla levantada. El sonido resonó como un disparo. BioWare se tambaleó, pero el hombre del parche gritaba órdenes, golpeando su propio sistema de control. BioWare se lanzó hacia atrás con fuertes golpes, pero Midas los esquivó, respondiendo con ganchos bajos al cuerpo. Entonces, como un luchador callejero que se ha vuelto sucio, Midas se agachó y le dio un puñetazo directo a la ingle de BioWare. ¡Clan! ¡Oh! Gimió la multitud al unísono. Sin perder el ritmo, Midas comenzó a apuntar a las piernas de BioWare, cortándolo con rápidos pisotones. Pisotea. 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 Pero BioWare atacó con un salvaje zurdazo y golpeó a Midas en el costado de la cabeza. Golpe. El robot más grande siguió con golpes, obligando a Midas a retroceder. Midas se agachó para dar un último golpe y desató un brutal uppercut en la mandíbula de BioWare. Estallido. La cabeza del robot del páramo se echó hacia atrás y, por una fracción de segundo, sus movimientos se volvieron descuidados. Dexter vio la oportunidad. Midas sujetó con su mano derecha la articulación del hombro de BioWare y luego, estallido. Él lo golpeó con fuerza y todo el brazo se desprendió en un chorro de aceite. La multitud explotó. Sí. Ja ja ja. La risa de Dexter era aguda y eléctrica, cargada de adrenalina. BioWare se tambaleó, todavía intentando luchar con una sola mano, pero el aceite hidráulico que goteaba salpicó la placa frontal de Midas. BioWare acaba de escupirle su jugo a Midas. Gritó Finn. No, no le escupiste en la cara a Midas. Es hora de fiesta, Crash Palace. Midas inmovilizó el brazo restante de BioWare contra las cuerdas y comenzó a propinarle puñetazos en la cara. Pateó el actuador de la pierna, obligando al robot más grande a arrodillarse sobre una rodilla, y luego agarró el torso de BioWare con fuerza. Con un violento levantamiento, Midas lo levantó y lo golpeó. Estallido. BioWare se estrelló de cabeza contra el poste de la esquina. Los cánticos de la multitud cambiaron. Midas. 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 Los ojos de Dexter brillaron. Midas retrocedió, señaló con un brazo a BioWare y se pasó la otra mano por el cuello en el gesto universal de «estás acabado». ¿Alguien listo para servir el descafeinado?, rugió Finn. Midas intervino, enroscó el brazo y ¡bang! Un uppercut devastador le reventó la cabeza de BioWare.
Esta se estrelló contra las cuerdas y golpeó el suelo. Tenemos un nuevo campeón. Gritó Finn. Ese es el hogar de Midas, y adiós a la bioguerra. Midas levantó ambos brazos en el aire y luego los cruzó formando una X mientras la multitud de Crash Palace coreaba su nombre como un tambor de guerra. Midas. 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 ¿Te gusta? Añádelo a tu biblioteca. Comentario 16 comentarios. Votar capítulo 9. MK1 espacio exterior. Un grupo de asteroides giraba perezosamente en el vacío antes de que un destello de luz los atravesara. La nave líder era elegante y roja, con forma de óvalo o alargado. Tras ella, naves cazadoras negras la perseguían, con armas destellantes mientras rayos de plasma atravesaban la oscuridad. Dentro de la nave roja, una pequeña criatura trabajaba frenéticamente con el collar metálico que le rodeaba el cuello. Era compacto y musculoso, con pelaje azul oscuro, grandes ojos redondos y 4 dedos con garras en cada mano. Su boca ancha formaba una mueca mientras manipulaba torpemente el dispositivo. Un movimiento de su garra presionó un control desconocido. Hipermotor activado. Sistema en carga. La voz de la IA resonó en la cabina. Cangrejo Snava. La energía comenzó a enroscarse por el casco exterior como vetas de luz fundida. Con un estruendo ensordecedor, la nave roja avanzó a toda velocidad, extendiéndose como largas estelas blancas. Los cazadores quedaron muy atrás. La repentina aceleración arrojó a la criatura de vuelta a su asiento. Sus ojos se abrieron de par en par al ver que el vacío negro que tenía delante daba paso a un remolino de verde, azul y blanco. Un planeta. Pero en su desesperada huida, no se dio cuenta de la colisión. Estallido. La nave roja chocó con otra nave, haciéndola girar violentamente fuera de su curso hacia el mismo mundo. El aire detrás del palacio de accidentes aún olía a metal caliente y aceite quemado. Dexter estaba frente a Finn. El áspero sonido de los billetes al contarse llenaba el reducido espacio. 50.000, dijo Finn, apilando el último billete antes de deslizarlo. Dexter tomó el dinero sin decir palabra, pero su mirada penetrante se posó en el hombre. Qué gracioso, uno de los gemelos persigue la gloria en uniforme, el otro dirige un ring de boxeo clandestino de robots, pensó. Antes, al inspeccionar las máquinas y los combatientes del lugar, Dexter también había observado a la gente. Ver a Finn, hermano gemelo de Sam, el soldado aún activo, manejando los hilos en las sombras fue una ironía divertida. Finn sonrió con suficiencia. Cada semana tenemos un evento principal. Y ahora que Midas es el nuevo campeón, tiene un puesto que ocupar. No hagan esperar al público. Dexter asintió levemente y regresó a su camioneta. Dentro del remolque cerrado, Midas permanecía inmóvil, con la armadura dorada aún ligeramente caliente por la pelea. Lo que Dexter no notó fue al hombre del parche apoyado en una pila de cajas, observándolo con los ojos entornados. El resentimiento ardía allí, silencioso pero intenso. El camión avanzaba por la autopista bajo el pálido resplandor de las farolas, con el piloto automático en marcha mientras el paisaje se desdibujaba. Un suave timbre atrajo la atención de Dexter hacia la pantalla del tablero. Última hora. Roxanne Ritchie sigue en manos de Megamint. Metroville sigue sumido en el caos y la voz del presentador pintaba un panorama sombrío. La alcaldía ahora servía como la sala del trono personal de Megamente, los bancos estaban despojados de todo, los criminales inundaban las calles como cucarachas desde las sombras, disfrutando de la anarquía. Los centinelas de la ciudad patrullaban en masa, pero su número no era rival para las hordas de brainbots que surcaban los cielos. Los ciudadanos, entre el miedo y la indignación, gritaban en las calles. ¿Dónde están los héroes? Mientras algunos recordaban a otros la ley que los había proscrito. Se reprodujeron vídeos de disturbios y gritos, con rostros contorsionados por el miedo y la ira. Esto es lo que pasa cuando se rompe un símbolo. Gritó un hombre a la cámara. Dexter sonrió levemente. Esas organizaciones mundiales deben estar sumidas en el caos ahora mismo, y la culpa será de ellas, no del gobierno. Son los chivos expiatorios perfectos. Sus pensamientos se interrumpieron cuando la IA del camión habló. Dexter, parece que alguien nos está siguiendo. La pantalla del tablero cambió a una vista trasera. Un camión, 2 autos, manteniendo una formación cerrada detrás de ellos. Ampliar la imagen del conductor. La imagen se agudizó, revelando un rostro sombrío, lleno de cicatrices, enmarcado por un cabello grasiento y marcado con un parche en el ojo. Dexter lo reconoció al instante. Era el dueño de BioWare. G. Eres un poco mezquino, ¿verdad? Dexter pulsó un comando en la consola.
El panel trasero del asiento se deslizó y la silla se replegó hacia el compartimento trasero de la camioneta. Dentro, Midas estaba sentado en su cuna, con gruesos cables conectándolo a las estaciones de diagnóstico mientras los informes de daños parpadeaban en las pantallas holográficas. Contra la pared lateral había un maniquí vestido de negro mate. Dexter se acercó con una pequeña sonrisa, casi cariñosa. El Aerostriker MKI. Incluso mientras Dexter buscaba nuevas vías para adquirir poderes, nunca olvidó su mayor fortaleza: la ciencia. Su predecesor había creado innumerables inventos. Algunos tenían fines prácticos. Otros surgieron de la pura curiosidad o el aburrimiento. Desde entonces, Dexter los había revisado a fondo, rescatando piezas, adaptando diseños antiguos y fusionando conceptos para forjar creaciones completamente nuevas. El traje negro era uno de esos híbridos, un potenciador muscular tejido con células monstruosas y fibras musculares sintéticas. Amplificaba la fuerza, la velocidad, la precisión y los reflejos del portador hasta niveles inhumanos. En la parte trasera se encontraba un aparato compacto con forma de ala, inspirado en el antiguo diseño del traje de pájaro. El original había sido desechado por su absurda apariencia, pero su concepto mecánico resultó valioso. Las alas consistían en placas rígidas segmentadas conectadas por microbisagras, que se plegaban con precisión en una carcasa tipo mochila. Una célula de energía de alta densidad alimentaba el sistema, controlando la estabilidad del ala, el manejo de los propulsores y la velocidad de retracción. Poseía una función de plegado que se apoyaba plana contra la espalda como un paraguas plegado. Al desplegarse, se desplegaban con una precisión milimétrica, evocando la silueta de un águila. Este prototipo no era la versión final, pero estaba lo suficientemente listo para la batalla para las pruebas de campo. Un repentino pitido en el monitor derecho interrumpió su inspección. La cámara frontal mostró que el camión que iba delante les bloqueaba el paso, mientras los dos sedanes se acercaban por detrás. Dexter flexionó los dedos y entrecerró los ojos. Veamos si el MKI está listo para el combate real. N/A. Me cuesta encontrar un apellido adecuado para la familia de Dexter. ¿Alguna sugerencia? También puedes buscar en el lenguaje Tantalog para entender las palabras del extraterrestre. ¿Te gusta? Añádelo a tu biblioteca. Comentario 10 comentarios. Votar capítulo 10. Prueba del traje. Dexter se puso el traje, el forro interior se ajustó automáticamente y se selló alrededor de su cuerpo con un leve zumbido hidráulico. Integridad del traje al 97%. Todos los sistemas son nominales. El pequeño UDA en su brazo se activó, mostrando la frecuencia cardíaca, los datos ambientales y las lecturas de potencia. Flexionó los brazos y sintió las fibras sintéticas responder como músculos reales. Afuera, el sonido de pasos sobre el asfalto agrietado se hacía cada vez más cercano. El hombre del parche y su equipo salieron de entre los autos estacionados, con sus botas moliendo la grava bajo sus pies. «Oye, chico. Sal de aquí», ladró el hombre. Dexter empujó el panel lateral de la camioneta y bajó. El traje negro mate se le pegaba a cada línea del cuerpo, casi viviente al moverse con sus movimientos. Su voz era aguda, burlancia. «¿Qué pasa, viejo? ¿Tienes algún problema? Dame el robot y el dinero, chico». El hombre encendió un cigarrillo. La llama se reflejó brevemente en su ojo sano. ¿Y por qué lo haría? Dexter se cruzó de brazos y entrecerró los ojos. Una lenta calada de humo. Porque este es mi territorio. Ahora, ¿quieres hacerlo por las buenas, o por las malas? Dexter ladeó la cabeza, sonriendo con suficiencia. Pero no quiero. ¿Qué vas a hacer al respecto, viejo? El hombre dejó caer el cigarrillo y lo aplastó con la bota. Por las malas. La mirada de Dexter recorrió al grupo con un tono sarcástico. ¿En serio? ¿Estás tan desesperado que vas a golpear a un niño por dinero? ¿Sorprendido? Dijo fríamente el hombre del parche. En la vida, el fuerte controla y el débil obedece. Basta de hablar. Hazlo pedazos. Los matones se lanzaron hacia adelante con los baits y los tubos en alto. Prueba de movilidad MK1, adelante, pensó Dexter mientras entraba en ellos. El primero blandió una cadena. Dexter esquivó el golpe, giró y respondió con un jab gancho cruzado limpio. Sus puños impactaron contra la mandíbula del hombre, y el puñetazo servoasistido lo derribó al suelo. Otro atacó por detrás con un bate. Dexter bloqueó con el antebrazo, absorbiendo el golpe, luego giró y conectó un uppercut al estómago que lo levantó del suelo. El tercero atacó con puños americanos.
El cuerpo de Dexter se movió por instinto, guiado por ejercicios de boxeo de su vida pasada. Agacharse, esquivar, contraatacar. Su puño golpeó las costillas del hombre, seguido de un gancho corto a la cara. El hueso crujió. No está mal, murmuró Dexter para sí mismo, mirando el HUD. El tiempo de reacción está sincronizado a la perfección. Otro matón cargó. Esta vez, Dexter abrió las alas con un agudo siseo metálico, elevándose 1 metro del suelo. El golpe del matón solo impactó en el aire. Dexter giró en pleno vuelo, poniendo a prueba su idea de boxeo con movilidad aérea. Veamos si funciona. Cayó agachándose, desplegando las alas para mantener el equilibrio, y asestó un golpe que le impactó en la cara. Antes de que el matón pudiera desplomarse, Dexter se inclinó hacia adelante, planeando con una ráfaga corta y clavándole la rodilla en el pecho a otro. El hombre salió volando hacia atrás, jadeando. Las alas no eran solo para presumir. Al plegarlas, se convertían en un escudo, atrapando y desviando golpes. Al extenderlas, cortaban el aire con precisión de cuchilla, rasgando tela y dejando cortes superficiales en los brazos y hombros de los matones. Uno a uno, cayeron. Gimiendo, agarrándose moretones, ensangrentados por golpes precisos. Dexter planeó ligeramente, experimentando con ráfagas cortas de vuelo asistido por alas. No está mal, Mk1. La agilidad podría ser más fluida y la potencia es sólida. Son buenos datos. Subió más alto para terminar la última prueba cuando de repente algo se aferró a su tobillo. Su HUD mostró una advertencia. Al mirar hacia abajo, Dexter vio al hombre del parche sonriéndole. ¿Qué? El hombre tiró con fuerza. Golpe. Dexter golpeó el asfalto como si fuera un meteorito y el suelo se agrietó bajo él. ¡Keuk! Jadeó, con un dolor intenso en la espalda. Su HUD parpadeó por la impresión. ¡Mierda! La sombra del hombre del parche se cernía sobre él. Su puño brillaba con un rojo intenso y antinatural. Con un rugido salvaje, lo golpeó. ¿Crees que soy solo un humano común y corriente, niño? Dexter rodó justo a tiempo cuando el puñetazo se hundió en la calle donde había estado su cabeza. Estallido. Saltó, moviendo las alas para mantener el equilibrio. Entrecerró los ojos. TSK, pensar que ese hombre es un súper, murmuró. El cuerpo del hombre se sonrojó, sus músculos se hincharon, las venas brillaron levemente bajo su piel. Sus movimientos eran bruscos y pesados. Atrapen a este niño. El siguiente golpe fue como un cañón. Dexter lo bloqueó con las alas plegadas sobre el pecho. Estallido. El impacto resonó como acero contra acero. La fuerza lo empujó hacia atrás, dejando largas marcas en el asfalto con sus botas. Su potencia de golpe es casi el triple que la de un humano normal. Se confirma que se ha mejorado su fuerza, aunque no hay indicios de aumento de agilidad. Sus movimientos siguen siendo predecibles, analizó Dexter a mitad de deslizamiento, apretando los dientes. ¿De verdad intentas matarme?, murmuró Dexter con una sonrisa torcida. Lo respeto. El hombre se burló y lanzó otro puñetazo. Dexter se apartó, contraatacando con un gancho a las costillas. El golpe impactó, pero el hombre apenas se inmutó, respondiendo con un revés que hizo que Dexter volviera a resbalar. 3 de los matones se pusieron de pie tambaleándose, pensando que tenían una oportunidad. Tubos y cadenas de metal se abalanzaron sobre él. TSK, lárgate. Las alas de Dexter se abrieron de par en par. Con un potente aleteo, estallido. Una ráfaga de aire hizo que los hombres perdieran el equilibrio y cayeran sobre botes de basura y autos estacionados como muñecos de trapo. El hombre del parche no se inmutó. Atacó de nuevo, con el puño brillando aún más. Golpe tras golpe llovían, el suelo temblando bajo sus golpes. Dexter bloqueaba, paraba, contraatacaba, pero cada golpe le causaba una conmoción en los brazos. Este tipo y su rendimiento es una locura. Pero espera, Dexter entrecerró los ojos. El ritmo de sus ataques estaba cambiando. Los golpes ya no eran tan fuertes ni tan contundentes. Sus movimientos se volvieron torpes. El brillo carmesí que lo cubría titiló levemente. Una revelación se desató en mí. Así que eso es, estás quemando energía para aumentar tu poder. Dexter sonrió con sorna, con sangre en la comisura de la boca. Parece que casi te quedas sin energía, viejo. Callarse la boca. El hombre rugió y lanzó otro puñetazo, esta vez más lento. Dexter se deslizó por el interior del golpe, moviendo las alas para darle velocidad. Le dio un puñetazo en el estómago. Estallido. El aire salió disparado de él. Le siguió otro hack crosshook,
cada uno asistido por los servos del traje. El hombre se tambaleó. Desesperado, el hombre del parche intentó atacar de nuevo, pero Dexter cerró las alas con fuerza, bloqueándolo. El impacto sonó hueco, más débil que antes. La sonrisa de Dexter se amplió. Le propinó un brutal uppercut con el puño. La cabeza del hombre se echó hacia atrás, y el resplandor rojo se hizo añicos como un cristal. Su cuerpo cayó al suelo con un golpe sordo, inconsciente. Dexter se quedó allí, jadeando. Su traje estaba abollado, con las alas abolladas y temblorosas. El sudor le escocía los ojos. Este prototipo de traje aguantó, pero a duras penas, murmuró, entre divertido y exhausto. Se dejó caer sobre el pavimento agrietado, dando una vuelta boca arriba. Ah, estoy cansado. La noche ahora estaba tranquila, interrumpida solo por los gemidos de los hombres golpeados dispersos a su alrededor. Central eléctrica abandonada, distrito industrial, Metro City. El cavernoso pasillo estaba a oscuras, salvo por el parpadeo de los monitores. Cables serpenteaban por el suelo de hormigón, conduciendo a un enorme panel de control sepultado entre esquemas, planos y tazas de café vacías. Inclinado sobre la pantalla más grande, un extraterrestre de piel azul y cabeza enorme con forma de huevo tecleaba furiosamente en un teclado holográfico. Sus ojos se movían rápidamente entre líneas de datos, murmurando para sí mismo. Minion. Ladró de repente. De entre las sombras emergió un alienígena verdoso, parecido a un pez, con una prognatismo llena de dientes afilados y torcidos. Nada cómodamente dentro de la cabeza como un acuario, con un enorme traje mecánico con forma de gorila, y sus brazos hidráulicos tintinean a cada paso. Sí, señor. Nosotros, anunció el extraterrestre azul, girándose dramáticamente, vamos a crear un héroe. Minion parpadeó. ¿Crear un héroe? Espera, ¿qué? ¿Por qué harías eso? Megamente abrió los brazos. Para que pueda hacerlo salir. Ahora, pregúntame cómo lo haré. Anda. Pregúntame. Minion suspiró. ¿Cómo lo hará, señor? La sonrisa de Megamente se ensanchó. Ja. Voy a darle a alguien, aún no tengo idea de quién, los poderes de Metro Man. Y cuando los tenga, se convertirá en el nuevo héroe de Metro City. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz a un susurro conspirativo. Un falso héroe bajo mi control. Giró sobre sus talones hacia un conjunto de carteles cubiertos. Por aquí. Síganme. Con un gesto elegante, retiró la tapa de un tirón, revelando ilustraciones toscas de un hombre con capa sonriente estrechando la mano de una versión en palito de Megamin, seguido por ese mismo héroe prendiendo fuego a la ciudad. Y entonces, finalmente, haré que el héroe sea malvado, y atraeré a ese hombre. Minion ladeó la cabeza. Pero, señor, ¿por qué está tan seguro de que Metro Man sigue vivo? Los ojos de Megamin brillaron. Miren, Minion, la capa de Metro Man y su esqueleto. De una vitrina de cristal sacó la capa blanca prístina en una mano y un esqueleto blanqueado en la otra. Dime lo que ves. Minion entrecerró los ojos. ¿Caspa y un esqueleto? Ja, sí. Es Swan. Megamente giró dramáticamente hacia su estación de trabajo. De esto, extraeremos la fuente del asombroso poder de Metro Man. Pero, señaló los huesos con el dedo, algo aquí no anda bien. Minion frunció el ceño. ¿No es cierto? Al principio, quería crear un héroe porque, bueno, los demás héroes están prohibidos ahora, lo cual es aburrido. ¿Y esas latas de ahí? También aburridas. Megamind resopló con desdén. Pero aunque la caspa venía de Metro Man, este esqueleto no. Sostuvo los huesos en alto, examinándolos como un joyero con un diamante defectuoso. Lo he estudiado y estoy seguro. Los esqueletos hiperianos son más densos, más compactos. Mientras que este es frágil y está a punto de desmoronarse. Pero señor, preguntó Minion, ¿no se quemó con el rayo de la muerte? ¿No se volvería quebradizo? Megamente lo miró fijamente. ¿Estás ciego, Minion? El traje de Metro Man está hecho del mismo material que esta capa, agitó la tela, pero ese traje desapareció cuando el rayo lo impactó. Aún así, esta capa sobrevivió completamente intacta. ¿Sospechoso? Creo que sí. Minion asintió lentamente. Suena sospechoso, por eso sé, en mi inmenso cerebro, que Metro Man sigue vivo. Declaró Megamind triunfante. Dim Dong. Ambos se quedaron congelados. Minion, dijo Megamind lentamente, ¿olvidaste guardar el felpudo que dice escondite secreto? La mirada de Minion se desvió rápidamente. Siempre olvido dónde lo puse. Megamente se pellizcó el puente de la nariz. Ve a comprobarlo.
Minion se alejó pesadamente con su traje mecánico. Unos minutos después, regresó y con aspecto avergonzado. Señor, dijo Minion con cuidado, tiene una visita. Megamente no se giró de inmediato. ¿Una visita? Aquí. Se dio la vuelta. ¿Quién? Junto a Minion se encontraba un hombre alto y flacucho, con un cabello naranja salvaje y en forma de llama que parecía desafiar la gravedad. Su elegante traje blanco y negro lucía una llamativa S en el pecho. Una capa negra ondeaba tras él, y sus guanteletes de alta tecnología brillaban bajo la luz parpadeante. Su rostro pálido y pecoso lucía una sonrisa de suficiencia omnipresente, y permanecía de pie como si la habitación ya le perteneciera. Megamente entrecerró los ojos. ¿Qué tenemos aquí? Juntó las manos tras la espalda. ¿Te importaría decirme por qué estás aquí, síndrome? ¿Te gusta? Añádelo a tu biblioteca. Comentario 5 comentarios. Votar capítulo 11. Ultralink. La negrura del espacio se extendía infinitamente más allá de Júpiter, interrumpida únicamente por el choque de dos naves enzarzadas en una batalla. Un enorme buque de guerra marrón, repleto de cañones, con sus motores reluciendo con potencia bruta, disparaba sin cesar contra una nave verde azulada más pequeña que surcaba el vacío como un animal desesperado. Dentro del puente de la nave de guerra, las sirenas aullaban. Chispas llovían del techo mientras un chimpancé mutante se inclinaba sobre una consola brillante. Su pelaje oscuro se erizaba por la estática, y el símbolo atómico grabado en su pecho parecía latir débilmente bajo las luces rojas intermitentes. Capitán. Ladró con voz nítida y autoritaria a pesar del caos. El daño del casco es del 20%, pero los sistemas de armas siguen activos. Los escudos se mantienen firmes. La figura sentada en la silla de mando se inclinó hacia adelante, aferrándose con fuerza a los reposabrazos. Su piel verde brillaba bajo la luz artificial, y su enorme cerebro latía bajo una cúpula de cristal. Sus ojos ardían de furia mientras observaba la nave más pequeña danzar entre el fuego de plasma. Mojojojo. Hemos llegado demasiado lejos para que nos nieguen, siseó Mojo, cada palabra destilando malicia. Ese Ultralink será mío. Mío para comandar, mío para manejar, mío para conquistar esta miserable galaxia. No hay ser vivo que pueda detenerme, ni hombre, ni alienígena, ni siquiera esa patata morada. El labio de Simeon se curvó ligeramente, pero mantuvo un tono neutral. Su piloto es hábil. Si lo han arriesgado todo para llevar el Ultralink hasta aquí, debe ser crucial. Deberíamos anticipar una maniobra de escape. Afuera, la nave verde azulado rompió bruscamente la formación y se lanzó en picado imprudente. Sus cañones destellaron, PZZZHHH. Un disparo preciso impactó directamente en la torre de control de Mojo. El puente se sacudió violentamente, el fuego se extendió por el techo mientras el metal chirriaba en señal de protesta. Los oficiales cayeron al suelo. Derribo directo. Gritó Simeon. Su mirada penetrante recorrió las pantallas, mientras sus dedos se apresuraban a estabilizar la energía. Falla estructural en la cubierta superior. Mojo golpeó su reposabrazos con el puño, enseñando los dientes. Insolencia. Contraataquen. Destrúyanlos ya. El cañón central del enorme buque de guerra se llenó de energía, pulsando como una estrella a punto de estallar. Muy bueno. La explosión envolvió la nave más pequeña en una luz cegadora. Crabo-om. Fragmentos de metal verde azulado se dispersaron por el vacío. El silencio regresó, roto solo por el zumbido de los motores de la nave de guerra. Pero entonces una pequeña cápsula se desprendió de los restos, con sus propulsores encendidos mientras se dirigía hacia el resplandor distante de la Tierra. La consola de Simeon emitió un pitido. Su aguda mirada siguió la trayectoria. Capitán, una cápsula se ha eyectado. Las lecturas de energía confirman que el Ultralink está a bordo. El gruñido de Mojo se transformó en una sonrisa aguda y cruel. Envía a nuestros chicos a recuperarlo de inmediato. Ese Ultralink me pertenece. Y pronto, la Tierra se arrodillará ante Mojojojo. Pero cuidado, la Tierra no está indefensa. Apoyó la barbilla en un puño cerrado, entrecerrando los ojos con desdén. Los superhumanos infestan ese planeta. Sobre todo los hiperianos, y su trío de hijas, dotadas de talento científico. La cápsula entró en el borde de la atmósfera de la Tierra y brilló aún más a medida que caía. Simeon apartó la mirada de la pantalla y la dirigió a Mojo. Entonces, permíteme supervisar la recuperación personalmente.
Si el Ultralink es realmente la clave, necesitarás a alguien que entienda tanto la tecnología alienígena, como a los campeones de la Tierra. Mojo tamborileó con un dedo en el reposabrazos de su trono, absorto en sus pensamientos. Lentamente, una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro. Sí, ve, Simeon. Recupéralo. Y si alguien se atreve a interponerse en tu camino, aléjalo. Sus ojos brillaban con malicia. Ah, y ya que estás, dales un mensaje a esas 3 chicas. Diles, he vuelto. Ja 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 ja. El símbolo atómico del pecho de Simeon brilló tenuemente. Inclinó la cabeza. Como órdenes. La nave de guerra se alzaba silenciosamente mientras la cápsula se dirigía hacia el planeta azul que se encontraba debajo. Cuando de repente, ¡bang! La cápsula se sacudió violentamente, desviándose de su curso descendente. Del vacío, otra nave irrumpió desde el hiperespacio, más pequeña y robusta. Su casco estaba abollado como si hubiera sido golpeado por docenas de batallas. Sus motores rugieron al cortar la trayectoria de la cápsula, lanzando chispas al vacío. La mirada de Simeon se dirigió a su consola. Capitán, ha aparecido otra nave. Su configuración es desconocida. No figura en nuestros registros. Mojo giró la cabeza hacia la pantalla, apretando la mandíbula. ¿Qué? ¿Quién se atreve a interferir en mi conquista? La misteriosa nave pasó girando junto a la cápsula, estabilizándose con sorprendente agilidad. No disparó ni emitió señales. Simplemente desvió la cápsula del Ultralink de su curso, casi deliberadamente, antes de desaparecer en la Tierra. La nave quedó en silencio, solo el crujido de la estática de los paneles dañados llenaba el aire. Simeon entrecerró los ojos. Quienquiera que fuese ese piloto y no intentaba destruirla. Su tono se ensombreció. Ahora el vector de entrada de la cápsula es inestable. Se desconoce la zona de aterrizaje estimada. Mojo golpeó el reposabrazos con el puño. Maldito entrometido. Alzó la voz, frenética. No importa. No importa. El ultraenlace caerá a la Tierra, y cuando lo haga, Simeon, lo encontrarás. Antes de que nadie se atreva a tocarlo. El símbolo atómico del pecho de Simeon brilló tenuemente. Entendido. Mojo se inclinó hacia adelante en su trono, con los labios curvados en una sonrisa cruel a pesar de la interferencia. Corre donde quieras, pequeño Ultralink, pronto pertenecerás a Mojo Jojo. Tierra Dexter se secó el sudor de la frente y tiró con fuerza de la cuerda. Uno a uno, los matones, que gemían, fueron atados contra una farola, con el hombre del parche desplomándose inconsciente en medio de ellos. Todo listo, murmuró Dexter. Satisfecho, se giró hacia el camión estacionado en el que había llegado la pandilla. Con un chirrido metálico, abrió de golpe las puertas traseras, y luego se quedó paralizado. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Dentro del camión, apiladas desordenadamente bajo una lona, había piezas mecánicas rotas. A primera vista parecían chatarra, pero los ojos de Dexter inmediatamente distinguieron la forma familiar del blindaje de una unidad de BioWare. Apartó más chatarra, revelando servos quemados, ópticas agrietadas y fragmentos de otros robots entremezclados. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Quien lo encuentra, se lo queda. Gracias a la resistencia de su traje prototipo, incluso las pesadas piezas de BioWare eran manejables. Pieza por pieza, Dexter las cargó hasta su camioneta, cargando la plataforma hasta que el último fragmento encajó en su lugar. Se sacudió los guantes, de pie, orgulloso, junto a la pila. 15 minutos de trabajo pesado y estamos listos. Nada mal, MK1, dijo, dándose un golpecito en el lateral de la pantalla de su brazo. Volvió a mirar a la pandilla atada. Un pensamiento lo asaltó. Su sonrisa se agudizó. Bien. Aún necesito una muestra. Dexter rebuscó en la cabina de su camioneta hasta encontrar un kit quirúrgico y un pequeño vial. Arrodillándose junto al hombre del parche, inconsciente, murmuró, lo siento, viejo. La ciencia llama. Localizó la vena y extrajo sangre con cuidado, sonriendo con sorna mientras el vial se llenaba. Primer espécimen sobrehumano y oficialmente adquirido. Lo tapó y lo guardó de forma segura en el kit. Esta era la primera vez que se encontraba cara a cara con un superhéroe. Claro, ya se había cruzado con Bob Parr e incluso con las chicas superpoderosas, pero obtener una muestra de ADN de cualquiera de ellos era como buscar una aguja en un pajar. Estaba a mitad de camino de regreso a su camión cuando el cielo nocturno llamó su atención. Un rayo de luz atravesó el cielo, ardiendo más intensamente a cada segundo. Vaya, una estrella fugaz.
La raya se desvió de repente y cambió de rumbo al instante, apuntando directamente hacia él. Los ojos de Dexter se abrieron de par en par. Espera, ¿qué? Crabom. El meteorito se estrelló directamente contra la camioneta de la pandilla. La explosión destrozó el aire, lanzando a Dexter al suelo. Cayó con fuerza contra el asfalto, tosiendo entre el humo y con zumbidos en los oídos. ¿Qué demonios fue eso? Preguntó con voz áspera, agitando las alas mientras se ponía de pie. A través de la neblina, un cráter ardía donde había estado el camión. El metal se retorcía como papel derretido alrededor de una cápsula elegante y ovalada que silbaba al escapar vapor. Dexter se deslizó por el borde del cráter, desplegando las alas para mantener el equilibrio. Ni hablar, eso no es un meteorito. La cápsula se abrió con un siseo de aire presurizado. De su interior emergió un orbe rojo brillante, flotando hacia arriba como una máquina viviente. Su núcleo latía con energía alienígena, y zarcillos de luz se extendían por su caparazón. A Dexter se le cortó la respiración. ¿Qué es eso? El orbe giró una vez, escaneando el área, y luego disparó directamente hacia él. ¡Mierda! Se le estrelló contra el pecho como un imán al cerrarse bruscamente. Dexter se tambaleó, arañándolo. El dispositivo pulsó, fijándose en su lugar, con circuitos rojos que le cubrían el torso como una telaraña. ¡Bájate! ¿Qué demonios es esto? Una voz resonó en su cráneo. Suave, digital y griega. Inhumana. Humano, tu armadura está maltratada, tu cuerpo está tenso. Si estás de acuerdo, mi matriz puede ayudarte. Dexter se quedó paralizado, jadeando. ¿Me estás hablando a mí? Se requiere simbiosis. Puedo repararte, mejorarte y juntos podemos sobrevivir. ¿Puedo decir que no? Denegado entonces, ¿por qué carajos me preguntas si? Fuosh. El orbe estalló. Nanotecnología blanca y roja surgió en corrientes líquidas, consumiendo su prototipo de traje. Placas de elegante aleación alienígena se quebraron por todo su cuerpo, y sus alas se reforjaron en cuchillas de luz más afiladas y letales. Líneas carmesí latían a lo largo de las juntas de la armadura, llenas de energía. Un casco se selló sobre su cabeza, y el hud destellaba rojo con glifos alienígenas que se traducían ante sus ojos. Dexter se tambaleó, mirando su reflejo en un fragmento de chatarra. Su voz se quebró en una carcajada. ¡Mierda! Parezco un maldito superhéroe. Conexión. Ultralink. Sincronización. 87%. Integridad del blindaje. 100%. Sistemas en línea. ¿Pero en serio qué eres? N/A. Para quienes no lo sepan, el Ultralink proviene del universo de Max Steel. También pueden ver las imágenes de Mojo y Simeon en el capítulo auxiliar. Comentario 17 comentarios. Votar capítulo 12. Aliens N/A. Solo una nota rápida. El universo Marvel en este crossover es uno y no el Q, pero en serio, ¿qué eres? La voz dentro de su cabeza resonó de nuevo, tranquila y digital. Designación. Ultralink. Dexter frunció el ceño. ¿Ultralink? ¿Eso es todo? Pero antes de que el Ultralink pudiera responder, una alarma aguda sonó en su UD. La pantalla se amplió, mostrando una imagen granulada. 5 esbeltas figuras robóticas surcando el cielo nocturno, con sus motores encendidos de blanco. Advertencia. Robots automatizados en camino. Tiempo estimado de contacto. 1 minuto y 55 segundos. Dexter se puso rígido. Genial. Compañía. Corrió de vuelta a su camioneta, murmurando. Primero una pandilla de matones, luego un superhombre con un puño brillante, latas alienígenas y ahora robots del gobierno. Ni siquiera hay una noche tranquila en Metro City. Agarró la puerta del camión y tiró, ¡Schrip! La puerta entera se desprendió con un chirrido metálico, dejándolo mirándola en estado de shock. ¿Y qué demonios? Miró las bisagras destrozadas y luego bajó la vista hacia su propio guantelete blindado. El resplandor rojo latía débilmente, como si se burlara de él. El aumento ha incrementado tu fuerza en un 100%. Se requiere ajuste. Supongo que soy más fuerte de lo que pensaba. Gruñó, empujando torpemente la puerta de vuelta a su marco. Esta se estrelló contra el suelo, torcida, pero resistiendo. Se sentó al volante y puso en marcha el piloto automático. El motor rugió y, con un chirrido agudo de neumáticos, la camioneta arrancó por la calle, desapareciendo en la noche justo cuando el cielo se iluminaba. Minutos después, 5 centinelas descendieron al cráter, con la óptica roja escaneando. Sus cabezas giraban con precisión mecánica mientras transmitían datos al cuartel general.
Cuartel general de Shield del Triskelion. Hileras de monitores brillantes iluminaban la sala en penumbra. Los analistas abarrotaban sus puestos, transmitiendo flujos de datos. En la pantalla principal, imágenes satelitales mostraban el cráter humeante y a los 5 centinelas merodeando entre los escombros. El director Nick Fury estaba de pie en el centro, con una mano apoyada en la consola y su único ojo bueno fijo en la pantalla. ¿Qué estoy mirando?, preguntó rotundamente. Director, dijo un analista, revisando la transmisión, cápsulas no identificadas entraron en la atmósfera terrestre hace aproximadamente 5 minutos. Los lugares de impacto están al oeste de Metro City y Kauai, Hawaii. Para cuando nuestros satélites las detectaron, ya había centinelas desplegados. Otro analista añadió. Además, la cápsula ya está rota, señor. Pero lo que hay adentro, ya no está. La mirada de Fury se detuvo. Sintió un nudo en el estómago, como siempre que algo peligroso se le escapaba. El agente dudó, luego tragó saliva con dificultad. Director, y hay algo más. Presionó unas teclas y la señal cambió. La pantalla mostraba a varios hombres inconscientes atados a una farola, recobrando lentamente la consciencia. Alguien los había derribado, con fuerza. Fury se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Qué hay de las cámaras de seguridad? ¿Cámaras de tráfico? ¿Hay algo cerca de la zona de impacto? La sala quedó en silencio. Entonces la operadora negó con la cabeza. Negativo, señor. Todas las cámaras de la zona estaban caídas, desactivadas o las señales estaban corruptas. Es como si alguien hubiera limpiado toda la manzana. Fury murmuró en voz baja. Así que quienquiera que estuviera allí sabía cómo ocultar sus huellas y... A sus espaldas, una voz familiar murmuró con burlona diversión. Vaya, mira eso. Una cápsula misteriosa cae del cielo, unos matones quedan atados como ganado, y Fury ya está frunciendo el ceño ante la pantalla gigante. Impactante. Fury no se molestó en darse la vuelta. Dame un respiro, Stark. Tony Stark se apoyaba perezosamente contra la pared, bebiendo café de una taza de Shield que definitivamente no le habían dado permiso para tocar. Su mirada se posó en la pantalla que mostraba a los matones atados. ¿Sabes?, dijo Tony, quien ató a estos tipos no es precisamente sutil. Pero definitivamente y creativo. Fury lo ignoró y se volvió hacia el operador principal. ¿Y el otro meteorito? La mujer dudó, intercambió una mirada con su equipo antes de escribir una secuencia. Señor, y hemos perdido contacto con todos los centinelas desplegados en el segundo sitio. Fury frunció el ceño. ¿Cómo se perdió el contacto? La señal en la pantalla grande cambió. Esta vez, no eran imágenes satelitales, sino un vídeo sin editar y con vibraciones del interior de una unidad Sentry. La imagen se estremeció mientras el robot avanzaba a trompicones por una calle en ruinas. Entonces, desde las sombras, una extraña figura apareció rápidamente. Un pequeño alienígena azul, parecido a un koala, con 4 brazos, cada uno empuñando un blaster. Sus afilados dientes brillaban al reírse a carcajadas. Sin previo aviso, disparó. Un rayo abrasador salió disparado, impactando a otro centinela en el pecho y destrozándolo. El alienígena rió, corriendo a gatas por el asfalto agrietado antes de saltar sobre otro robot. Le arrancó el brazo y lo usó para destrozarle el torso. Llovieron chispas mientras los centinelas caían uno tras otro. Jesús, murmuró uno de los operadores. En pantalla, el extraterrestre apuntó con su arma directamente a la grabación de Sentry. Lo último que captó la señal fue su sonrisa frenética antes de que el arma se disparara y luego se escuchara estática. «Guau», dijo Tony Stark con un silbido bajo, reclinándose hacia atrás con una sonrisa burlancia. Esa bolita de pelo azul destrozó tus latas más rápido que Rodey en una barra libre. Fury no lo miró. ¿Y de quién era el diseño? Tony fingió confusión, tocándose la barbilla. ¿Qué quieres decir? El único ojo de Fury se deslizó hacia él, sin impresionarse. Tony soltó una carcajada. ¡Ay, aquí vamos! Sabes muy bien que no son míos, pero bueno, vamos a echar sal en la herida. ¡Qué monada, Cíclope! Su sonrisa burlona se transformó en una mueca ceñuda mientras agitaba la mano con desdén. ¿Tus colegas del gobierno no querían los esquemas por razones de seguridad? Tomaron mis planos, se los dieron a mi viejo amigo traficante de armas, Amer, ¿y qué era esa otra empresa? Chasqueó los dedos. Ah, sí. Omnidroid Technologies. Tony resopló. Muy original, por cierto. Uno de los analistas miró nervioso a Fury, pero Fury no se inmutó.
Déjame adivinar, continuó Tony con sarcasmo venenoso. Pensaron. Oye, si Stark no nos da un ejército, dejaremos que Amertech y Omnidroid lo fabriquen. El problema es que, señaló la pantalla llena de estática. Amertech ni siquiera puede hacer una tostadora sin que explote, ¿y la compañía de Buddy? Por favor. No podrían pulir mis borradores, y mucho menos copiar mi tecnología. La mirada de Fury finalmente se posó en él. Sigues enojado por haber tenido que entregarlo. Tony sonrió con amargura. Oh, no te preocupes, lo añadiré a la larga lista de cosas por las que he estado enojado. Justo entre tener que darles mis juguetes a los militares y ver a idiotas romperlos. Fury finalmente habló, tranquilo y directo. Nunca dije que fuera tu culpa, Stark. Tony arqueó las cejas y esbozó una sonrisa burlancia. No, pero te gustó preguntar. Tal vez, admitió Fury, con un fantasma de sonrisa tirando de su boca. Tony extendió las manos. Ahí lo tienes, sinceramente. Se siente bien, ¿verdad? Ciudad Metro. El resplandor del Ultralink pulsaba suavemente contra el pecho de Dexter mientras su camioneta traqueteaba por las calles de Metro City. Entonces, dices que desertaste de tu creador, te capturó un pirata espacial, y luego ese pirata fue reducido a cenizas por otra nave alienígena, y escapaste aquí en una cápsula buscando un huésped. Afirmativo. Vaya vida la que has tenido. He existido exactamente durante 5 días terrestres. Dexter resopló. 5 días y ya es más dramático que la mitad de la gente a la ciudad. Se recostó en su asiento. Bueno, entonces, ¿podrías decirme qué me aporta todo esto de la simbiosis? Buh. El mundo se estremeció. Su camioneta se sacudió cuando el piloto automático frenó de golpe, con los neumáticos chirriando. Dexter miró hacia adelante. La estatua del hombre del metro, el orgulloso monumento de la ciudad, quedó envuelta en fuego y humo. Su cabeza de piedra se desprendió y se estrelló contra la calle con un estremecimiento. Crash. Dexter murmuró en voz baja. ¿Megamente lo hizo estallar? El caos estalló a su alrededor. Los coches chirriaron y chocaron, crujiendo el metal al amontonarse en montones enredados. Las puertas se abrieron de golpe y la gente salió a las calles en un frenesí. Por todas partes, los teléfonos se disparaban. Decenas de pantallas temblorosas capturaban la locura. El miedo se transmitía en directo mientras el pánico se extendía entre la multitud. ¿Qué carajo? Eso fue una bomba. Alguien está atacando la ciudad otra vez. Ni hablar, es él, ¿verdad? Megamente ha vuelto. Llama a la policía, llama a Metro 15. Idiotas. Parados como si fuera un espectáculo de fuegos artificiales, murmuró Dexter. Zumbido. La mirada de Dexter se desvió rápidamente, captando un destello verde. Un coche potente acercándose al caos. Sus neumáticos chirriaron al detenerse, y 3 figuras descendieron. Antes de que pudiera estudiarlos más a fondo, chillidó. Un grito desgarrador partió el aire. Del humo que rodeaba la estatua destrozada, emergieron siluetas retorcidas. Formas humanoides de piel gris moteada, mandíbulas demasiado abiertas, ojos desorbitados y movimientos espasmódicos como marionetas ensartadas en tendones alienígenas. A Dexter se le encogió el estómago. Aliens. Los civiles quedaron boquiabiertos. Los teléfonos se acercaron, capturando cada detalle espeluznante. Una de las criaturas levantó un trozo irregular de piedra y lo arrojó directamente hacia un grupo de transeúntes que estaban demasiado congelados para moverse. ¡Fwosh! ¡Ah! El trozo giró estallido. Se estrelló contra un escudo rosa brillante que apareció a pocos metros de los civiles. La piedra se quebró y rebotó sin causar daño al pavimento. Todos se giraron. Una joven pelirroja se mantenía firme, con el brazo extendido, y su mano brillaba mientras la energía se arqueaba hacia la barrera. La luz pulsaba con maná puro, envolviéndola como un halo protector. La multitud se quedó en silencio por un instante, los teléfonos seguían grabando. Entonces, el chico alto y moreno que la acompañaba se abrió paso entre el grupo de civiles con brusquedad, gritando. Oigan. Bajen los malditos teléfonos y muévanse. Todos quieren morir. Tiró a un hombre del hombro y empujó a otro hacia la acera. Esto no es una película, gente. Salgan de aquí antes de que esas cosas los conviertan en la cena. Los civiles finalmente se pusieron en movimiento, algunos huyendo en pánico, otros todavía agarrando sus teléfonos mientras corrían. Bueno, definitivamente no es culpa de Megamind.